Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Cae la tarde en nuestro territorio, en la bella Antioquia. Y es hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar y tanta información que tenemos hoy, tan interesante. Y voy a arrancar con Lina Moreno. Porque ¿cómo así que si me voy a revisar los ojos puedo caer en una trampa? Sí, señor. Mire, ¿cómo le parece Ay, que...? Lina, no me diga eso, que yo me lo revisé hoy. ¿Sí? Le cuento que... ¿Ya caí? Ya no, espere. ¿Dónde se lo revisó? Cuente a ver. Bueno, en la EPS. Bueno, no, entonces allá le fue bien, porque resulta que es que precisamente la Secretaría de Salud de Medellín está alertando a todas las personas, especialmente a los líderes de diferentes comunas de la ciudad, pues que presten mucha atención, porque hay personas inescrupulosas que están haciendo, digamos, promoción de unas jornadas de salud visual a muy bajo costo, mejor dicho, prometiéndoles esta vía y la otra, y resulta que la Secretaría de Salud anunció que estas estas organizaciones o estas brigadas no están autorizadas, que pueden estar haciendo incluso uso de aparatos que no cuentan con todas las certificaciones y con todos los requisitos para hacer este tipo de exámenes, y que por el contrario les pueden estar haciendo es un mal, cuando sobre todo hay personas que se identifican como optómetras, no tienen el título y además recetan gafas que a lo mejor las personas no están necesitando. Entonces la recomendación muy importante es que si a usted como líder comunitario le está llegando esta invitación, pues llame directamente a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Y lo mejor de todo es que usted puede marcar al 444-4448. 444-4448, preguntar si es verdad la brigada que le están promocionando para su comuna, y así pues entonces evitar fraudes, porque recuerde que de todas formas están cobrando muy bajo costo, pero de todas maneras puede ser negocio para quien vaya a estafar a estas otras personas. Hace días que no escuchaba una noticia como la que me tiene Duber, que me impacta, y es de un secuestro a una brasilera. ¿Cómo así que espere? Yo me hace cara así que... Es que estamos preparando la entrevista. Se presentó acá en la ciudad de Medellín, exactamente fue en Santa Elena. Allí el día de ayer hubo un secuestro a 2 mujeres, pero las autoridades, pues oportunamente el gabla de la policía actuó. Las mujeres ya se encuentran en libertad por fortuna, pero enseguida que sea el mismo comandante de la Policía Metropolitana que nos amplíe esta información, Nacho. Pero ahí está la hermana, sí, es importante lo de la hermana de Juan Camilo Restrepo, que es el negociador. No le puedo creer. En este momento el ELN, una de las hermanas. Exministro de Agricultura, una de las 2 mujeres es la hermana brasileña, y la otra es la hermana de Juan Camilo Restrepo. ¿Y eso en dónde fue? En Santa Elena. Aquí pegado, y no se sabe quiénes fueron. Están investigando. La cuestión, H, es que estaban llamando a pedir dinero, era como un secuestro extorsivo. Pero le digo, qué susto, pues otra vez secuestro. ¿Se acuerdan de esa época tan horrorosa? horrorosa? Nacho, que se están comenzando nuevamente como a presentar este tipo de hechos. No, póngame una carita con lágrimas y con de todo, por favor. Y la pregunta era, ¿quiénes son los responsables? O sea, ¿quiénes pueden estar detrás de esto? ¿A quién se le atribuye? Gravísimo eso que usted está contando. Nacho, ¿no? Y recordemos que aquí ya hemos tocado ese tema del secuestro para el sur de una persona que sacaron del barrio El Poblado. Bueno, se han presentado otras situaciones de secuestro en la ciudad de Medellín. La situación, pues dicen que se han venido presentando varios secuestros en los últimos días. Y de cierta manera... Una práctica que ya había desaparecido de la ciudad de Medellín. Y de cierta manera, en esa vía, pues... toma como mayor importancia lo que nos decía Quijano, en el momento en que eso estaba siendo vendido de cierta manera como para corredores delictivos. Además recuerden que la directora de Medellín, ¿cómo vamos? Ese fue uno de los problemas que tuvo con el alcalde de la ciudad, porque ella decía que el tema del secuestro había aumentado en la ciudad en un 100% si comparábamos las cifras que teníamos con las cifras de años anteriores. Entonces sí me parece, Nacho, preocupante. Y recuerde que el alcalde a eso había mencionado que no eran secuestros, y que aquí tuvimos la polémica hablando del tema, porque es que igual si usted lo retienen por 1 hora, eso es un secuestro. Pero gravísimo, persona extranjera, persona reconocida, muy complicado. Y muy cerca de la ciudad, Nacho. Bueno, Liliana, ¿va por buen camino o va por mal camino? ¿Qué va por buen camino y qué va por mal camino? La restitución de tierras.
Nacho, va por buen camino el tema de la restitución de tierras, según la unidad de restitución de tierras en el departamento de Antioquia. Ellos mencionan que ya van, por ejemplo, en el Urabá antioqueño con más de un 10%, que en todo el departamento de Antioquia también avanzan con más de un 30%. Ellos dicen que el proceso va bien, pero como lo han mencionado varias veces, es un proceso lento, que tiene una cantidad, que tiene que surtir una cantidad de ¿cómo se le puede llamar a eso, Germán? De procesos, de trámites. Sí, de trámites, pero va muy bien, Nacho. ¿Cuánta tierra habrán entregado? Nacho, ese dato se lo tengo ahorita. E incluso ahí es lo que manifestaba Nacho en programas anteriores, que uno no sabía cuándo son convenientes decir porcentaje y cuándo son los números. Pues, no, en eso sí, Yasmín, le voy a decir, lo que estaba diciendo Liliana, hombre, que subió en un 100%, sí, el año pasado uno, este año hay 2, entonces, subió en un 100%. Claro. Ahí es cuando yo no estoy de acuerdo con el manejo de las cifras, porque sí, son amañadas. Sí, claro. Entonces uno decir que el año pasado un secuestro, este año hubo 2, subió en el 100%, pero fueron 2 secuestros, entonces no es verdad, pero es exagerado. Eso es real. Pero genera una alarma. Sí, José, es real, pero me parece que es un engaño para la gente. O sea, a mí me parece que se deben dar las 2 cifras. O sea, vea, el año pasado hubo 1, este año hubo 2, eso quiere decir un incremento del 100%, pero no quedarse con la segunda cifra, entregar las cifras completas. ¿O no? No, es real, pero de todas maneras es preocupante por la cercanía de la ciudad, por el personaje que era, como usted lo decía, Nacho. Sí, lo que sí me gustaría saber es qué dijo esta señora cuando ella dijo que se habían incrementado mucho los secuestros, o sea, se da referencia al 100%, ¿sobre cuántos? No tenemos el dato. Porque si fueran muchos ya estaría la cosa escalada, claro. Ya toda la opinión pública lo sabría, ya toda la información se hubiera filtrado. ¿O no? Habría muchísimo más revuelo. Sabemos del caso de estos 2 señores aquí en Caldas, sí. Los empresarios que supuestamente fueron 2 o 3, en un tema eso se quedó callado, no se supo si negociaron los familiares, qué fue lo que pasó. Hasta ahí supimos de secuestro en Medellín, de ahí para adelante tenemos claro que el maltrato a menores de edad, eso sí está disparado. ¿Pero por qué? Porque está visible, ¿sí o no? Y está con números. Yo acá, Nacho, estoy buscando la cifra de los secuestros que me llegó. Bueno, acá tengo secuestro en comparación al año anterior. Esto es hasta septiembre. Sí. En Medellín, el secuestro extorsivo. El año anterior se presentó 1 y pues, el año pasado se presentaron 7 casos de secuestro extorsivo. Este año solamente va 1 caso. Y el secuestro simple, el año pasado se habían presentado 11 casos, este año solo se había reportado hasta el mes de septiembre un caso de secuestro extorsivo. Vaya y devuelvas en la historia. Aquí teníamos, ¿cuántos, José? 100, 200, 300 casos. Esto era una cosa de locos, esto era una cosa pero impresionante, casi que estábamos secuestrados todos. Secuestraban los grupos guerrilleros, secuestraban los carteles, secuestraban Raimundo y todo el mundo. Fue un modo de financiar la guerra. No, y se veía como las bandas secuestraban y negociaban con otros grupos más grandes. Bueno, a ver, Gustavo Adolfo Peláez, gracias como siempre, buen televidente. Usted, ojo que una óptica en Maracaibo, entre la Oriental y el Palo, cogió los datos personales de los afiliados a la GPS de Sura y Comeva y los llama para decirles que son brigadas de salud autorizadas y esto es mentiras. Entonces realmente la noticia sí está funcionando. Vamos a hablar un poquitico de lo nacional, don Germán Mendoza. Entonces, ¿usted cree que sí van a despedir? ¿Usted cree no? ¿Usted tiene información que dice vamos o van a despedir a pilotos de Avianca? Pues la información es que no, Nacho, porque acuérdese que lo decíamos ayer y lo confirmó la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, y ella dice, señores de Avianca, ojo con esto, ustedes no pueden tomar medidas disciplinarias contra los pilotos de Avianca porque hay un fallo de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá que dice que la huelga es ilegal, pero hay que esperar una segunda instancia. Lo aclarábamos, Nacho, como los señores de ACDAC fueron y pidieron interpusieron el recurso, es una apelación que hay y se pide revisión de la Corte Suprema de Justicia, eso significa, eso son como una especie de, internacionalmente le conocen como medidas cautelares. Se suspende cualquier acción mientras se estudia el caso y se toma una decisión de fondo. La Corte Suprema de Justicia será, en últimas, la que determine si esa huelga de los pilotos de Avianca es ilegal o no. Si llega a ser declarada ilegal,
el Ministerio de Trabajo podría autorizar el despido de los pilotos si así lo solicita la empresa Avianca. Y sáqueme de una duda, por lo general la Corte Suprema de Justicia es más rápida en estos procesos o son procesos tan demorados como suelen ser en todo el país. Pues yo no sabría decirle, Nacho, porque hablábamos de algunas huelgas antes, pero nunca se había llegado a esta instancia. A veces se intervienen los tribunales de arbitramiento o digamos que se solucionan las huelgas y no pasa a estas instancias, pero es que en esta oportunidad ellos se fueron hasta declarar la huelga ilegal, los señores de Avianca. Hubo como, digamos que la pelea estuvo más fuerte entre la empresa y el sindicato y no sabemos en este tipo de casos cómo es la Corte. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se demoran lo que usted quiera definiendo cualquier caso, porque son muchos los casos, miles de casos que llegan a revisión de la Corte Suprema de Justicia que se tienen que ir evacuando casi que por orden de llegada algunos y otros por el famoso reparto que hacen ellos. Acuérdese que por ahí está el tema de la corrupción que se engavetan algunos. Por eso. Entonces le voy a preguntar yo a usted, y la Corte Suprema estaba pues como tranquilita. Pues es que les toca, Nacho, con semejantes escándalos. No por eso, o sea, no tiene en este momento cero credibilidad. Claro, les tienen que estarse muy calladitos, pero muy ajustados a la ley, porque se supone que para eso es que están. Nada de que haya sombra de dudas en cuanto a las decisiones que tomen. No sabemos qué va a pasar. Uno creería pues que sería en el mismo sentido, pero pueden pasar cosas al contrario. Podría ser que la Corte Suprema de Justicia diga no es ilegal la huelga, porque no se ha definido qué es servicio público esencial. Mire, hay una cosa preocupante con esto, Nacho, que ya lo hemos visto en otras oportunidades con estas cortes, y es que hacen la de Pilatos. Lavarse las manos y devolverle el tema al que debería haber legislado sobre el tema, que es el Congreso, por supuesto. Acuérdese que ya había otros temas donde se lo devolvieron al Congreso para que usted tome la decisión. ¿Por qué en este caso podría ser? Porque no se ha definido realmente a estas alturas de la vida qué son servicios públicos esenciales. Digamos que hay algunos que se consideran alguna vez sí, otra vez no, pero esto del transporte aéreo, hay diferentes miradas, pero no está, digamos que en una ley que diga servicio público esencial está incluido el transporte aéreo. Podríamos encontrarnos con ese escenario. Pero de pronto sería... Hagamos esto, fin, porque voy a poner aquí la pelea. Y para mí es que yo pienso que estos señores pilotos ya se salieron de tono. Y lo digo pues con el siguiente pensamiento. Como quien dice, entramos a paro y nos aprueban todo, sí o sí. Sí, o si no seguimos en paro. Sí, porque no yo tengo entendido que ya habían llegado hasta un punto, pero estos señores antes de Avianca... del paro, Nacho, inclusive. Sí, entonces... Lo que estaba denunciando el gerente de la empresa, presidente de Avianca, decía es que habían llegado hasta ciertas instancias con la negociación hace rato. Digamos, nosotros nos venimos a enterar ahora que estaban en problemas cuando salió la huelga, pero hace rato venían en negociaciones y llamaron al Ministerio de Trabajo para que sirviera de mediador. Y dice este señor de Avianca que los pilotos no aceptaron ninguna propuesta ni ninguna oferta. Ellos insistían en la huelga y cuando estaban llegando a determinados acuerdos, se levantaron de la mesa y se fueron a huelga. Les pongo la pregunta, José Fernando Gil, Lilian y todos los de la mesa. Entonces, ¿un paro es o sí o sí? No. Se supone que no es para negociar, Nacho. Es que finalmente si están inconformes con unos puntos, entran es a mediar con la persona esta o la gente empresa. Lo que estaba es peleando o sí o sí, o nos dan todo. Entonces, cualquier empresa en este país va a poder hacer lo mismo. Muy complicado. Es complicado porque no hay empresa, por más bollante que sea, que pueda, digamos, que darle todo a un sindicato, porque tienen que llegar a por eso se llama una negociación, un pliego de peticiones, se negocia, se pasan las propuestas, ellos deciden aceptamos estas, no, y se tienen que bajar. Como en toda negociación, alguien tiene que ceder. Hagamos un antecedente, por lo que tengo entendido, José, ayúdeme usted un poco. Creo que ellos llegaron a un punto donde ya habían negociado una gran parte de todos sus puntos, ¿sí o no? Sí, ya habían negociado. Pero como a las 5:30 o 6 de la tarde, como que todo esto se vino a pique por falta de un puntico o algo así. Tengo entendido que entonces el señor Efraín Moisés dijo, ya no, nada, no les doy nada. Y los otros dijeron, o nos da o nos da. Entonces ahí viene este gran enredo, el sí o el sí.
Y es que incluso una de las negociaciones quedaban como hasta la medianoche, pues o caducaba a la medianoche, pero lo que estábamos manifestando el día de ayer es que se marca un precedente de cierta forma, porque si les dan todas las peticiones que ellos están solicitando, pues imagínese la posición en la que estarían los otros sindicatos. No, lo que estoy viendo yo, Yasmín, le voy a decir la verdad, es que este señor Efraín ya no quiere negociar, ya dijo nada, no le importa. ¿Sí o no? Listo, y estos quieren el todo. Se cortó de raíz la negociación, ahí no hay nada que hacer. Nacho, lo que está es un pulso de fuerzas, están midiendo fuerzas a ver quién es en realidad el que tiene el poder, si Eframovic o los pilotos. Pero sí sabe que sí hay que hacer, Nacho, y es el Tribunal de Arbitramiento que ya está nombrado. En este momento, cuando no llegó a ningún acuerdo ninguna de las partes, apareció el gobierno y vamos a hacer esto con un tribunal de arbitramiento que desconoció el ACDAC. Dijeron, no me parece conveniente el árbitro que nos nombraron, no sabemos quién es porque no se sabe nunca. Pero a ellos les dijeron que escogieran y ellos no quisieron. Ellos no quisieron, porque ellos no quieren el tribunal de arbitramiento, pero permítame. Entonces ellos hasta demandaron eso del tribunal de arbitramiento y ya dijeron los jueces, no señor, siguen firme el tribunal de arbitramiento y nos vamos con el juez. Eso es por un lado, la negociación de los puntos lo define un árbitro. El árbitro por un lado y el otro árbitro llegan a un acuerdo. Mejor dicho, la negociación la van a hacer ahora los árbitros. Y se tienen que adaptar a lo que se decida el árbitro. Queda la pregunta final, dura. ¿Hasta dónde le va a aguantar el bolsillo a Efraimovic para sostener el cañazo? Nacho, es que... Y les voy a contar otro chisme. Es que me han dicho que en el fondo hay hasta intenciones de que Avianca se quiebre. De parte de Efraimovic. Pero porque sabiendo que van a sacar como líneas extranjeras. Esto me parece muy extraño. ¿Cuánto están perdiendo diariamente? Por eso. $2 millones. ¿Usted le parece eso? ¿Cuánto tiempo demoran en recuperar la plata? Si está en quiebra, ¿quién indemnizan? ¿Ah? Pero es que ya la ganó. Por eso. No, es que lo que me decían a mí es que el señor vino, compró muy barato, libró la empresa, se metió un montón, listo, liquida esa empresa y chao. Nacho, pero... Vende las aeronaves, vende todo y el hombre ya ganó la plata que se ha ganado. Nacho, pero él compró muy barato. Hoy en día la compañía vale una cantidad considerable. Se ha rumorado mucho posibles intereses internacionales de gigantes. ¿Quién se queda perdiendo $2 millones diarios? Y dice, ya no quiero negociar con ustedes. ¿A usted no le parece muy extraño eso? Pero yo diría que eso es más un cañazo. Yo creo que es una posición. No, Nacho, pero es por lo que yo le acabo de decir. Es que ahora posición, ya no depende... Yasmín, este señor... Si se quiebra, la plata sale del bolsillo de él. No sale de un grupo de accionistas, de 1 millón de personas. Sí, porque él es el único. Ni el gobierno. Él es el que la tiene que poner. Está perdiendo 2 millones diarios y no quiere negociar. Él es el máximo accionista, Nacho, pero es que es lo que yo le acabo de decir. Ya la situación no depende ni del sindicato ni de los árbitros. Ya hay un tribunal de arbitramiento que decide si le dan la razón a qué y toma la decisión. No, estoy de acuerdo con usted, pero él cerró las puertas a la negociación hace días. Por algo extraño ahí escondido. Y en lo de la quiebra hay que recordar que Efraimovic es el máximo accionista, pero estaba en disputas también fuertes con el segundo accionista de Avianca. ¿Quién es? Ahí no recuerdo el nombre. O sea, yo les voy a decir cuál es mi concepto, Lina Moreno. Pregunte. Yo quiero hacer una pregunta, Germán, y ahí sí, por favor, explíquenos o explíqueme, ¿por qué si supuestamente el Ministerio del Trabajo no tendría autoridad en este asunto? No tendría nada que ver. Espérame, pues yo le acabo de hacer la pregunta. ¿Por qué supuestamente pidió un arbitramiento, los pilotos lo desconocieron y por qué en este momento ahora sí? O sea, explíqueme por qué si no tenía competencia ahora ya es que no tiene competencia porque era una negociación, digamos que de una empresa privada y ya entra a aparecer el Ministerio de Trabajo cuando se rompe la negociación, es decir, cuando no hay, digamos que facultades para que se llegue a un acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? Usted, señor ACDAC, no acepta nada, Efraimovic tampoco, no hay avance para llegar a un momento de un punto muerto en donde no se avanza y el paro sigue, la huelga sigue. La parte jurídica de si es legal o no es legal va por un lado, pero ya esto lo tiene que definir alguien y lo tiene que definir un árbitro. Y ya es donde aparece, el ministerio entró para mediar. Sí, digamos, y ellos venga, yo los acerco. No, porque esas negociaciones las hacen ellos. Sí. El sindicato con el privado en todas las empresas. Pero le puedo complementar, porque tiene un factor adicional y es que afecta a muchas personas. Nacho, de cierta manera se manifestó que era necesario. Nacho, es que yo creo que lo que está haciendo falta en este caso es, ahorita no sé cuál de los de la mesa lo está mencionando, es que hay una cantidad de vacíos y de cosas que no se han reglamentado. Entonces nadie sabe hasta cuándo le corresponde al gobierno nacional mediar o hasta cuándo no. Que era lo que nosotros hablábamos que hicimos ayer. La pregunta que hicimos ayer la hicieron hoy, la hicieron en las emisoras de Radio Bogotá.
¿Y hasta cuándo va a seguir el monopolio? Entonces dependemos del monopolio y no supo qué responder el gobierno. Y es que... La ministra esta mañana entrevistada y vea, calladita, calladita, calladita. Es extraño, pero bueno, señores, continuemos porque de aquí tenemos que pasar a otra cosa, Yasmín, porque es que los textileros... Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a entrar a paro? Eso sí no pueden entrar a paro porque eso sí es quiebra irremediable. Nacho, y ya la ministra dijo, no, les bajamos los impuestos a los hilos para que traigan hilos más baratos y los voy a regañar. Sean más innovadores, porque es que ustedes no están haciendo innovadores, sino que ustedes están haciendo lo mismo que se hace en China. Fue lo que dijo la ministra hoy. Por Dios, pero entonces, ministra... Compara a qué precio importan las telas los japoneses, los chinos, cómo importan y fuera de eso. Es decir, no, es que el problema es el contrabando. Ay, ministra, eso no le interesan a los gobiernos de acá. ¿Qué va a pasar? Bueno, Nacho, lo que va a pasar es que ellos ya están convocando a una nueva marcha. Esta va a ser el 26 de octubre. Ellos dicen que la situación continúa igual, que no ha pasado nada, que han hecho una cantidad de propuestas en lo que usted mencionaba, el tema de los aranceles, el tema del IVA, el tema del contrabando. Hasta el momento el gobierno nacional, según lo que mencionan la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines, no ha llegado a ningún acuerdo con ellos. Ellos lo que piden es que por favor por lo menos los escuchen, porque cuando ellos intentan acercarse al gobierno nacional, lo que dice el gobierno nacional es que si quieren salir a la calle, pues que salgan y marchen. De todas formas, Nacho, me parece que la situación sí se vuelve un poco preocupante y yo diría que tienen razón tanto los textileros como el gobierno. O sea, si uno no se quiere quebrar, igual tiene que innovar, pero si no hay ayuda del gobierno nacional, pues muy difícil porque vienen prendas, lo que yo decía acá. Pues sí, muy bonito comprar colombiano, pero es que si usted le venden este mismo uso en 10.000 y en el otro lado se lo venden a 50.000, ¿usted dónde lo compra? Claro. Donde se lo vendan más barato. Entonces también es pelear con el tema del bolsillo, que se vuelve algo muy complicado. Pero sí considero que uno no se puede quedar ahí, tiene que innovar, tiene que ir pasando, porque entonces nos quedamos haciendo lo mismo. Lo decíamos, Nacho, alguna vez. Vuelvo y peleo con Liliana, que me encanta pelear con Liliana. Una cosita antes de que pelee con ella. Aquí. Nacho, ¿se acuerda que aquí cuando teníamos, yo no sé a quién representante del sector, o era el señor de las prendas del éxito, que decíamos que la gente, los que producen estas prendas, se acostumbraron a vender a unos determinados precios porque la gente tenía para comprar esos prendas a esos precios? Vino la entrada de prendas más baratas y ellos continuaron con los mismos precios y ya no venden lo mismo. Entonces, obviamente no pueden competir a veces a unos precios tan ridículos como los que se consiguen en algunas prendas, pero se quedaron vendiendo un blue jean a 200.000 pesos, que porque hay que venderlo a eso, y no se adaptaron digamos, que a lo que manda el mercado. Germán, entonces, pero es que, perdón, lo interrumpo, pero es que de cierta manera sucede como cuando suben el precio del arroz, de la panela, de la papa, que porque estamos en crisis, porque están en paro y no sé qué, y eso no vuelve a bajar. Entonces ahí se van quedando muy cómodamente. Los precios, por ejemplo, del mercado sí bajan. Más que todo, cuando hay cosecha, igual ahí mismo se van al piso. Ese es el problema. Incluso, por ejemplo, nos entregan, ahorita que Yasmín menciona el tema por ejemplo, el tema de verduras y demás, nos entregaban cifras de la central mayorista que a veces llegan tantos productos que les toca botarlos, entonces lo que hacen es que recogen los que están buenos, los entregan a una fundación, los van repartiendo para que no se tenga que perder, Nacho, porque en muchos casos, por ejemplo, hay cosecha de aguacate, entonces sobra aguacate y ya ¿quién vende eso? Hay cosecha de mora. Entonces lo que recomiendan en esos casos es realmente comprar lo que está en cosecha porque normalmente está más barato. Estoy en desacuerdo con usted y por eso toqué la campanita, vuelvo y la toco. Le voy a decir, conozco a muy cercano. Jaime Andrés, su nombre es Jaime Andrés. Sí. Innovador, creativo. Sí. Empezó a diseñar unas telas especiales, la cosa más impresionante, telas deportivas para competir a nivel internacional. Ay, ¿cómo son bien? Hechas en Colombia, diseñadas, mezclan el nylon con el dacrón, con el yo no sé qué, oiga, qué cosa tan espectacular. Pues resulta que el invento es colombiano, pero la importación de estos productos es tan costosa que no la puede desarrollar. ¿A N para dónde le tocó irse? ¿O para dónde le va a tocar mandar a hacer? Para el centro. Costa Rica. Ajá, Centroamérica. Porque Centroamérica no tiene las... o sea, sí podemos ser innovadores, pero para ser innovador, usted no puede innovar con cosas, con materiales viejos, y con tecnologías antiguas. Por eso le estaba diciendo, Nacho, que tenían razón
de parte y parte. No, y varias empresas se han ido para Centroamérica precisamente. Y Sebastián llega y le dice, vea, vea para que vea como la gente me apoya, a mí me encanta. Qué horror. Sebastián García, no estoy de acuerdo con Liliana, la innovación surge del apoyo financiero arancelario, pero si lo único que hay son, lo que hay ahí son impuestos de los impuestos, ¿cómo se puede buscar opciones de confecciones si todos los métodos requieren inversión y no la hay? Vea, si en este país o en muchos países de América Latina se hubieran liberado, digamos, todos esos aranceles, motores eléctricos, cosas, ya tendríamos carros eléctricos diseñados aquí en Colombia. No, la gente no puede, estamos enloquecidos. Y además porque es que incluso en el programa que usted anteriormente presentaba, tuvimos la oportunidad de conocer demasiadas personas muy talentosas, muy buenas, que tenían unas patentes muy buenas, pero para desarrollar la tecnología no les daba, entonces tenían que importar a unos precios muy altos y eso finalmente es lo que acaban las empresas. Vuelvo a lo mismo. Pobres textileros, estamos con ustedes, qué tristeza, y vuelvo y lo digo en esta mesa y no me cansaré de decirlo. Lo único que queremos combatir es el tráfico de drogas hacia afuera, lo que sale. Lo que entra a estos gobiernos no les interesa. Nacho. ¿Usted se imagina cómo estarán de contentos todos los fabricantes de armas del mundo con todas esas armas que salieron de circulación de la FARC? Hoy 6.000, 7.000 armas, hoy, bueno, ya tenemos 6.000 más para vender, qué bueno, pues, claro. Y a ver cómo la mandamos por debajo de cuerda, entonces se la vendemos a tal grupo y eso ya está negociado. He visto unas películas en estos días de tráfico de armas que son de la vida real gringas, que allá hay cuenta. No, qué cosa. Vamos, Germán, y sigamos dando aquí varillita, porque el pobre señor Germán Vargas, no usted, sino Germán Vargas, pues por ahí enredó a otro señor que mandó gente a recolectar firmas. Sí, señor, enredó al director del SENA Regional Santander. Esa denuncia la había hecho, hay que darle el crédito a los señores del portal La Silla Vacía, que habían denunciado, habían hecho la investigación de que estaban poniendo a trabajadores del SENA en Santander a recoger firmas para Germán Vargas Lleras. Resulta que lo que dicen es que el señor, voy a dar el nombre aquí, se llama David Hernando Suárez, director regional del SENA de Santander, es cuota de cambio radical de un senador de allá. Y estaban haciendo la tareita por órdenes del partido a recogerle firmas a este señor, Germán Vargas Lleras, en su horario libre, me imagino, en su tiempo libre, yo creo. Cuando pueda. Pues la noticia es que se fue declarado insubsistente el señor director regional del SENA en Santander, David Hernando Suárez. Descarado. Por esa razón. Descarados. Si ven la cara de bobos. Nos ven la cara de bobos, pero como este medio tenemos que ir denunciando. Es que porque no hay reglamentación, o sea, porque no hay unas reglas claras, precisas y específicas que digan si usted tiene partido no puede hacer esto, si usted verdaderamente necesita las firmas, hágalas, pero en estas condiciones. Pero aquí siempre deja el espacio para la trampa. ¿A ustedes les parece lógico, y a todos mis televidentes que me están viendo en este momento, yo los invito a que opinen? De hecho, enseguida abrimos las líneas telefónicas. ¿A ustedes les parece lógico que el país, en la situación económica, jurídica, de salud en la que se encuentra en la actualidad, nos tienen debatiendo a esta mesa y a todas las mesas de trabajo de Bogotá, porque esta es la primera original regional? Sí, yo siempre feliz con eso. Hombre, nos tienen hablando de esto, de que un señor por allá se fue y mandó a recolectar firmas, de que el otro también está recolectando firmas, de que yo voy a ver si sí soy o no soy, y nadie está hablando de propuestas. Todavía, ahí veía yo a la señora Claudia López haciendo ese debate, y todavía están patinando con Odebrecht, a ver, listo, es claro que eso es un problema puntual. Pero patinando el pobre doctor Robledo también, que aquí lo tuvimos, que me pareció una persona muy interesante, patinando y dando discursos, y por Dios, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿A ustedes no les parece que la política en este país está, o al menos estas elecciones van a estar como muy enrarecidas en gente? Vea, Nacho, yo prefiero que hablen de corrupción, porque ese es un problema que digamos que ha existido toda la vida, que a veces como que se sale de sus proporciones, nos aterramos todos, pero el problema sigue ahí. Qué bueno que se hayan conocido todos estos escándalos. Qué bueno que sepamos que hubo sobornos en algunos gobiernos por parte de Odebrecht, después a campañas políticas de los principales, digamos que aspirantes a ser presidente de la República. Qué bueno que se sepa lo de Reficar, qué buena que se sepa todo esto. Excelente. Que se sepa todo eso, y eso hay que seguirle dando. Estos personajes que usted menciona, Nacho, Claudia López y Jorge Robledo, se han dedicado toda la vida a eso. Digamos que ese cuento de ellos no es nuevo. Ese ha sido su trabajo en el Congreso, y Jorge Robledo ha sido elegido muchas veces
como el mejor senador de Colombia por esos debates sobre corrupción que ha tenido en el Congreso de la República. Qué bueno que hablemos de eso y que no hablemos de lo que nos está proponiendo Germán Vargas Lleras y otros, que es un proceso de paz que ya está casi, digamos que en las últimas, que ya la gente entregó las armas, que hay fallas y todo lo que usted quiera, pero no podemos seguir permitiendo, Nacho, que nos sigan hablando de las FARC como el problema de este país. Perfecto. Ya las FARC entregaron las armas, ya no es las FARC el grupo armado ilegal, sino un grupo político que a muchos no nos gusta que esos señores vayan a llegar al poder jamás. A mí no me gustaría. Yo no votaré por ellos nunca. Pero lo que yo digo es, no podemos seguir permitiendo que las FARC sigan poniendo presidente de este país. Usted me pide para una cosa, dos discursos equivocados. Claudia López está bregando a montar pelea con Germán Vargas diciendo que estuvo metida tal. Entonces esa fue su pelea y pues lo estoy diciendo. Y lo están citando allá a la y lo corte. está metiendo, listo. ¿Y entonces? Me quedo pensando, ¿y nosotros qué? ¿La economía qué? Eso. Perfecto. Germán Vargas la salud, pensando y dándose manejar la agenda por la FARC. Y vuelvo y digo, ¿y el trabajo y la salud y la economía qué? No tienen nada para ofrecer estos señores por lo que uno está viendo. Es de escándalo en no, escándalo. Están metidos en otra película rarísima. No, son unas cosas y manoseándonos a todos los colombianos. Sí. José, lo veo hoy como... Dubitativo. Apuntando. No. Apuntando. Escuchando. Ah, bueno. Nacho, lo que pasa es que ni siquiera es que lo estén llevando. Es que el señor Germán Vargas quiere llevar la agenda electoral a ese tema, el tema de las FARC. Allá nos quieren llevar. Y de los vacíos. Y nos lo están metiendo, nos lo están inculcando. Y volverá a ser tema electoral y predominante. Entonces vamos viendo. Un tema que ya denunciando toda la historia del pasado, dejando tema. meter a la cárcel. Claro. Y el otro está dejándose andar por ahí. No, por Dios, yo sí quisiera tener gente seria que nos gobierne, pero pensando para adelante, señor, el problema económico está bien complicado. Volvemos enseguida a la primera mesa de opinión de Antioquia. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. No se exponga a riesgos y sanciones hablando por celular mientras está conduciendo. Ahora podrá hablar seguro y tranquilo con el intercomunicador fácil de manejar. Acepte o rechace llamadas presionando un botón del dispositivo. Garantía de 1 año. 5 horas de conversación. Pedidos al 305-353-1197. Envíos gratis a todo el país. En Eurosupermercados vivimos el ahorro efectivo. Encuentra de martes a viernes increíbles descuentos en diferentes categorías. Somos servicio, calidad, abundancia, frescura y ahorro efectivo. Te esperamos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Bueno, dos noticias que me tiene Uber, que me impactan. Gracias a todos, Víctor Manuel, Nacho. Si no hay trabajo para las personas mayores de 50, porque tenemos que votar por todos estos políticos viejos. No más, necesitamos gente nueva. Total. Eso sí consiguen trabajo. Ay, Natalia, a ver qué me dice Natalia. Permítame, aquí voy bajando. Natalia, buenas tardes, Nacho. A mí me tocó en una empresa de confecciones que el propietario es Uribe. Cuando estaba de candidato para las presidenciales, pasaba puesto por puesto preguntando que si votarían por él. Pues claro, ¿quién le decía que no? Todos lo hacíamos. Y ha pasado en muchas empresas, doña Natalia Arnal. El tema de las FARC, hay que enterrarlo porque los políticos como Vargas Lleras se involucraron en el tema y ya quieren tenerlo como parlante para hacer propaganda presidencial. Maribel Moncada, es que estos actuales políticos sirven es para pelear sobre lo que ya sabemos todos, corrupción, que está amigo de aquel, que el otro en la cárcel. Por favor, les digo que si toda esa colada de politiqueros se lanza uno nuevo, que dé un aire fresco por volver y creer, aunque sea un poquito,
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Diego Roldán. Se van a aprovechar de los diálogos con el ELN para lanzar propuestas y nada de soluciones a la economía, salud. Sí, nos quedamos, señores, y por eso quería que todos me opinaran. Ya no más guerrilla como agenda, Nacho, qué viendo pereza. cómo mundo a Fajardo, y viendo cómo mundo a Claudia López, y viendo cómo mundo a Uribe, y viendo cómo mundo al otro. Y esto se volvió el país del hundimiento, o sea, la garrotera, y no me parece. Pienso yo que esto se debería ganar, era con propuestas desde ya bien estructuradas. Y no llega cuando ganen a ver qué monto. No, y que lo del ELN se vaya a volver también campaña de otro candidato que él va a traer la paz. Y aparte pero de no eso, las tienen, es que estamos ya encima. Esto se vino. No hay nada. Y no hay nada. Pero hay 9 meses, entonces... 9 meses. Pero vamos a ver con qué nos salen a lo último. El asunto es que yo creo que dentro de la agenda sí debería de estar, o dentro de las propuestas de los candidatos deberían de tener en cuenta por lo menos cómo se va a hacer ese proceso de erradicación de los cultivos ilícitos, porque todavía dicen, bueno, si es manual no va a dar el tiempo ni las garantías a los campesinos para que se dé la erradicación como tal o las metas propuestas. Y si es a través del glifosato o aérea, ¿cuál de las dos es mejor o menos invasiva? La tienen patinando a usted en el discurso politiquero pendejo. Que si es glifosato, que si es erradicación. Venga. Nacho, no, y que se haga, no, ni salud, siquiera que no se Nacho, haga. eso. Porque no han salido a decir la alternativa para el agro Por eso mismo, es las esto, vamos a acabar con la intermediación, vamos a ser fuertes exportando cacao para China. No, volvemos y caemos. Con la salud, con la economía. Sí, volvemos a caer. Entonces es el glifosato o es la erradicación manual. Es muy sencillo, que cada candidato le presente a cada región del país una propuesta, pero que no sea eso así como tan olímpico, que van tirando propuestas hacia ahí hay otro cuento, que en últimas terminan presentando propuestas y terminamos eligiendo no algunas propuestas. Pero eso no es lo malo, que haya propuestas. En realidad lo malo es que las propuestas no las cumplen. Eso. Que ya sabemos que eso va a pasar. Porque todos los candidatos siempre proponen y siempre llegan con la solución para los problemas del país, en economía, en orden público, en la salud, en todos los niveles. Y no cumplen, y no las hacen. Bueno, le voy a leer un pedacito de doña Lilian Lucía que me pida que le lea a Germán Lleras, es otro igual a todos, por no hablar cuando estaba amiguísimo de Santos. Claro. Nacho, vamos a postular a alguien del común como presidente. Esto no lo leo porque o sea, vea doña Lilian, se necesita alguien que conozca de política, alguien que sea una persona que sea estructurado, que sea una persona que haya estudiado mucho. Esto de ser presidente no es un trabajo fácil, no se lo deseo a nadie. El sistema. Sí, usted dice que la corrupción, lo que están hablando, pues que la solución para la corrupción se sabe cuál es, cójalo y métalo a la cárcel y listo y mátelo políticamente. Es fácil, simplemente ponga a todas las entidades a trabajar en función de eso, también es fácil. Nacho, ¿Por qué se están enredando? Hay una cosa que decía José Fernando y lo veníamos discutiendo hace rato, de eso de que nos ponen a hablar de determinados temas. Y el problema en última no es de los candidatos que proponen este u otro tema. El problema es de nosotros. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dejar ahora meter el tema del ELN o de las FARC? Que ya esas FARC, metámonos en la cabeza que ya FARC como grupo guerrillero no existe. Ya ese proceso pasó por las buenas, por las malas, ganó el sí, el no, lo que usted quiera, ya eso pasó. Eso hay que enterrarlo, como decía un televidente. Ese tema no tiene por qué ser importante hoy en día en Colombia. Para nada. Con el ELN, pues dejaron de disparar, qué bueno que no disparen más, y que se van a someter otros, qué bueno que se sometan todos. Ahí no está el problema, porque nos vendieron la idea muchos años de que la guerrilla era la madre de todos los males de este país. Y resulta que no eran tantos como para que causaran tanto daño y había otros causando más daños y eran menos. Entonces, no nos dejemos meter los dedos en la boca, que la gente, como dice Duber, que nos vengan a proponer la solución a otros problemas que realmente son los que aquejan a la población actualmente en este país. Que vengan a proponer cosas serias y que las cumplan y no que hagan lo que está diciendo José Fernando, que le prometen a todo el mundo, la gente se come el cuento, salen a votar convencidos de que eso va a cambiar y no cambia jamás. Nosotros somos los llamados a que estas cosas cambien. Nosotros no le vamos a comer cuento a cualquiera que nos venga a llenar de miedo y odio, a decir que es que vamos a hacer como este u otro país. No, señores, eso no va a pasar. Aquí lo que tenemos que hacer es que pasen cambios que nos hagan realmente atacar los problemas de fondo que tienen a este país como lo tienen. De resto, es pura
Dígalo, y a veces los jóvenes tan jóvenes tampoco. Pero la cuestión, Necesitamos Nacho, es que experiencia. tampoco Dos. podemos olvidar la historia. Sí. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Germán, pero no en enterrar lo del proceso con las FARC y todo eso, porque es que tampoco podemos desconocer todo lo que ha pasado. Está bien, dejémoslo a un lado. Ya pasó lo que pasó, ganó el sí, ganó el no, en fin, lo que pasó, no desconocer esa parte, pero sí, tampoco dejarnos manipular por eso que pasó, que ya tiene historia, no desconocerla, traer propuestas nuevas, saber qué es lo que le vamos a mostrar al país, con qué vamos a proponer, con qué vamos a innovar, cómo pensamos cambiar las cosas. Y obviamente, Escucharon el dato esta Nacho. mañana, ¿cuántos políticos en China hay condenados a muerte? Ay, por Dios, No no sé eso nada. fuera aquí. Alrededor de 3.000 políticos por corrupción. Nacho, Condenados a muerte. Aquí nos Pero mira, quedaríamos en Nacho, política. y frente al tema de los diálogos que mencionaba Duer, lo que pasa es que también quedó como un mensaje ahí a la sociedad con el blindaje por 12 años de lo acordado en los diálogos con las FARC. Entonces, como quedó como un mensaje ahí ambiguo de que son 12 años, blindaje, existe la posibilidad en el inconsciente de mucha gente que en 12 años quizás sí se pueda dar esa llegada de las FARC al poder, a la presidencia. O sea, Entonces eso... No, pero eso es al contrario, ¿Cómo no. decir uno Me parece que ahí No, que esto no es está enrarecido? Si Pero- mandan a un plebiscito y gana el no, Y y ponen después el sí sí. terminó ganando el sí. El país quedó enrarecido desde eso. O sea, Pero- entonces, más el pero es que blindaje, estamos más manga por hombro. el país quedó enrarecido. La mitad del país piensa que le hicieron trampa y la otra mitad que no. O sea, estuvo mal hecho y el presidente se la jugó porque pensó que Colombia estaba muy jugado y resulta que la mitad no estaba tan jugada. Pero usted se Porque la imagina, mitad Nacho, está usted se también imagina, engañada, Nacho, Nacho. que se hubiera... Mire, Respetado lo el que no. se comprometió el presidente fue hacer un plebiscito que me pareció el peor error. No prometa cosas Eso. que no sabe que le pueden salir mal. Pero no lo hizo prometa que nada. le salieron bien. Permítame, Bien mal. de a uno, por favor. Permítame que ningún otro presidente en ningún proceso que hizo con ningún grupo armado ilegal prometió eso. Nadie, ningún otro. Muy bobo. Levante la mano cualquiera, ninguno lo hizo. Está bien que no lo hayan hecho, lo hicieron, se negociaron con la facultad que tiene cada presidente, con este u otro grupo, a algunos nos pareció bueno, mal, regular, lo que sea. ¿Y qué iba a pasar ahí? Que se iba a discutir con los del no, los puntos que no les gustaban, hasta que tuviéramos un acuerdo que fuera del gusto de los señores 3 o 4 que fueron allá a tratar de cambiar el tema del no, y estaríamos haciendo plebiscito tras plebiscito hasta que al fin se cambien todos los puntos y queden contentos los que ganaron el no. No había posibilidad de que hiciéramos plebiscito tras plebiscito. Se modificaban, fueron unos señores cristianos, el expresidente, la señora Marta Lucía, y allá plantearon sus puntos que las FARC decidían si aceptaban o no. Se llegaron a algunos cambios que no fueron muy grandes, pero se hicieron cambios y se presentó un documento como si fuera un nuevo acuerdo. Eso nunca se prometió que había que someterlo a plebiscito. Pero Germán, esa pero ¿qué ¿Cuántos quedó? plebiscitos habíamos ¿Pero hecho? qué quedó en el pueblo? En el La ambiente. sensación. Eso, Nacho, pero mire, no tenemos que quedó en mirar el pueblo, cuántas Nacho, vidas se han la idea salvado. que le vendieron Mal que algunos bueno, de... Nacho, miremos el lado positivo de estos acuerdos. ¿Cuántas vidas se han salvado? Los Claro. hospitales militares se están Eso es la cerrando muestra, porque ya no están tranquila. llegando a esos Heridos. hospitales. O sea, es los que nos heridos. Lo que pasa es que enfocamos en tenemos lo- que en mirar las por- cosas que nos le dieron a la acostumbramos a la guerra, a los Bueno, muertos, a la sangre. Listo, sí, es Y que le dice el que estábamos da de las acuerdo en noticias. eso. Simplemente, y para concluir esta conversación, el presidente Santos metió las patas mandando a hacer un plebiscito. ¿Por qué? Claro. Porque le ganó el no. En eso sí se Que equivocó. Germán Metió está redentor y salió documentado y crucificado. perfecto. Todo lo que dice Germán, lo sabe Germán, lo saben un montón de personas. Y hay gente que en no. el común del pueblo, ¿qué quedó? De ese 50%. Nos Sin tumbaron, sabor. ganamos con el no y perdimos. Y Pero es la entonces, ¿qué 50. pasa? Que esa situación Pero es la lleva a sensación. que el tema vuelva a ser de interés y de primer orden en la agenda política. Terrible. Eso termina terrible. Eso es pero por importante, esa razón pero- Terrible. termina siendo... Pero es cierto, terrible José, pero eso. mire, lo más importante es saber que llegó la hora de pensar en todos nosotros los ciudadanos que necesitamos salud, educación, trabajo, o sea, leyes que para nosotros funcionen, no que funcionen para unos cuantos que estuvieron en un proceso. Para todo el resto del país, y no, todo el resto del país no estaríamos quejándonos Claro, y por yo- la salud, la educación y el resto de cosas Lina, que no se han hecho. Y yo insistiré en algo que yo no me cansaré de decirlo aquí. Yo no sé por qué creemos, y aclaro para mis amigos que me están viendo allá, yo no soy de las FARC, ni soy guerrillero, ni soy santista, porque siempre salen los comentarios por ahí. Es que yo no sé por qué se nos olvida que en este país no es el primer proceso de paz que se hace. 11 procesos de paz, otra vez los tenemos que enumerar. Al M-19 le dieron nada de cárcel.
Indulto total propuesto por alguien que ahora se opone a los acuerdos. Nada, no entregaron nada, armas sí, pero no hubo reparación de víctimas, pero, Germán, no hubo nada. Eso es pasado y ya. Por supuesto, Nacho. Colombia le ganó a Argentina 5-0. No, pero venga, ese no es argumento, Nacho, Germán, porque la realidad pero es me permite. Germán, pero es que la realidad no defienda más ese pasado que no existe. Es la realidad de pero es que no existe, ya pasó. Pero me deja terminar. Sí, bien pueda, pero simplemente es que lo que yo estoy diciendo ya pasó. No, bueno. Perdón, estoy hablando. Lo que yo digo es, ¿por qué creemos que a este grupo subversivo, que muchos odiamos, porque no nos gusta que esa gente haya matado a gente, ¿por qué nos parece que esto es lo primero que se ha hecho en Colombia? Le dieron a otros muchas otras cosas y nadie dijo nada, nadie se quejó. Ahora nos parece que a este le entregaron el cielo y el oro y el moro. Simplemente ellos pidieron algunas cosas, hubo una negociación como los señores de Avianca con los pilotos, que están negociando. ¿Negociación para qué? Usted mismo lo dijo, Nacho. Van a negociar para irse para la cárcel, lo dijimos muchas veces en el otro formato. Van a negociar para irse para la cárcel, entonces no negocian, como lo dijo la senadora Paola Holguín. Van a negociar los señores de las bandas criminales para que los metan 20 años a la cárcel. No, hay que dar cosas, nos toca aguantarnos cosas que a otros también les ha dado. Lo que yo digo, Nacho, es que así sea el pasado, pero el pasado no solamente lo traemos cuando me conviene a mí, sino cuando nos conviene a todos. El pasado es pasado y hay que traerlo cuando vale la pena recordar. Simplemente, así como hicimos concesiones con otros grupos, pues nos toca aguantarnos estos sapos ahora y no volver a revivir el tema. Yo no estoy de acuerdo con usted ningún sentido, por una razón, Germán. Porque entonces, cuando vengan aquí los de la BACRIM o todos los delincuentes vayan a negociar, no, miren, es que miren el pasado. Pues y claro, es que tienen que negociar con otros en las mismas circunstancias. No, señor, cada negociación es distinta. El M-19 era un momento histórico, los otros fueron momentos históricos distintos. Entonces, ahora van a venir los del Clan del Golfo a pedir negociación. Pues claro, ya lo están haciendo. Y vamos a negociar con ustedes y denme puestos en el gobierno y denme esto. No, pero si hay un proyecto de ley presentado por la senadora Paola Holguín que va en ese sentido. Pero son distintos, son momentos históricos distintos y bandas distintas. Entonces uno no puede decir, no, es que esto fue lo que pasó en el pasado. Es mi pensamiento personal. Eso sí lo dejo muy claro. Bueno, Nacho, pero todo termina siendo culpa de este gobierno. Pero mire, José, hay algo. Pero mira, hay algo que es importante y o sea, que se hayan movilizado las FARC es culpa de este gobierno. Yo pienso algo que es importante y es que precisamente esos procesos que ya pasaron, que ya se dieron y lo que ya pasó, que es historia, debería habernos servido para hacer un nuevo acuerdo basado en los errores que ya no se podían cometer, pero ya no se hizo, más entonces o menos, toca Lina, porque es que el otro era unas chichigüitas. No, sí, es que usted estaba hablando con el grupo guerrillero más grande de Colombia, sí, el que más gente mató, una organización económica de una dimensión gigante. Por eso, o sea, esos errores no se podían repetir hoy en eso que ya se hizo, pero ya se hizo y tenemos eso que es, yo pienso que estamos patinando sobre lo que no es. Queremos escuchar propuestas claras y contundentes de los candidatos y que dejen de pelear tanto viendo a ver cómo en el pasado, viendo a ver, sí, que denuncie la corrupción. La corrupción se soluciona metiendo la cárcel. No hay cárceles, entonces hagamos cárceles. No hay justicia, entonces reformemos la justicia. Pero no nos echen más ese discurso trillado. Pero es que, Nacho, como pueblo yo creo, y a mí, personalmente, a mí me cuesta olvidar todo lo que hizo las FARC. Y entonces hemos hablado de perdón, pero a mí me vienen a la mente los campos de concentración, las masacres, cuando decapitaban, cuando hacían hasta para vender y cuando sacaron a todo el pueblo. Y eso no es fácil olvidarlo. Y tragarnos esos sapos, Germán, yo creo que eso es un proceso largo, muy largo de reconciliación con todo el pueblo. Usted tiene razón, pero yo les voy a decir con toda calma, es que nos tocó tragar nosotros antes que este. Entonces nadie se quejó cuando los otros procesos. No, y es que todavía las víctimas de las autodefensas todavía no lo pueden superar. No, Germán, sí se quejaron. Lo que pasa es que no existía personas tan virales en ese momento, pero hubo gente que quedó muy inconforme con el diálogo, con el acuerdo con el M-19. ¿Nos vamos a volver a hablar ahora del M-19? ¿O de lo que le dieron a los paras? ¿O al PRT? Lo que pasa es que le cuesta a uno verlos en el Congreso allá ya como angelitos, como los salvadores de la patria cuando hicieron hasta para vender en el pasado. Claro, pero ahí está Ever Bustamante, senador. Y estuvo Gustavo Petro. Sí. Autodefensas, paramilitares, del ELN, del EPL, todos. Que no delincuentes son es que todos. finalmente si nosotros pero pensamos... hay gente del M-19 que ocupó cargos ahí. Germán. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Antonio Navarro fue gobernador de Nariño. Fue alcalde de Pasto. Es decir, son personas que fueron guerrilleros y ya no lo son.
Es decir, no podemos decir, porque usted fue toda la vida va a ser, algunos sí, pero no todos. A mí me parece que hay que darle oportunidad a todos, a los que se les ha dado oportunidad y a los que vengan. Y de cierta manera, ¿han cambiado el modo de delinquir? No, y es que de cierta manera, Duber, por ejemplo, usted ahorita se indigna por el hecho de que ellos estén en el Congreso, pero es que finalmente también, ¿quiénes son los que están en el Congreso? O sea, no hay pues todos... Sí, o sea, uno dice, pues es que finalmente, angelitos no son. Y fuera de eso, porque es que finalmente si ellos partieron o tuvieron un ideal principal para crear esa guerrilla, como fue lo del problema agrario que nosotros tenemos de hace muchísimos años, que no son 50, 60 o 70 años y todavía lo estamos viviendo, pues finalmente que hagan unas propuestas, que hablen y nosotros miraremos y tomaremos las respectivas decisiones. O sea, a nadie, por ejemplo, el cigarrillo lo venden en todas las tiendas, pero a nadie le obligan a fumar. Y eso podría ser de pronto un ejemplo mínimo de lo que podríamos estar hablando acá. Principios de legitimados hace muchos años, Yasmín. Acabemos. En país 17, 18 años. Sí, es que son 16 años que están ahí. Se cierra el debate. En política todo es apasionado. Duber, se cayó un helicóptero. Así es, Nacho, mire, en horas de la mañana se precipitó a tierra un helicóptero en el municipio de Copacabana. La aeronave llevaba 10 militares, pues llevaba unos militares que iban hacia Tolemaida, había despegado del batallón Pedronel Ospina. La nave alcanzó a recorrer cerca de 2.2 kilómetros cuando comenzó a presentar fallas y perdieron la comunicación con la aeronave. Pues por fortuna cayó en un lugar, era una zona rural, es una zona rural de Copacabana, pero de fácil acceso. Allí había unas viviendas cerca. Las personas que estaban en las viviendas lograron inmediatamente, pues tras sentir ese estruendo, ir a mirar qué estaba pasando, vieron el helicóptero, se acercaron y lograron rescatar con vida a 10 personas, 2 de ellas pues en delicado estado de salud. Hasta allí se acercó personal de la policía, los bomberos de Copacabana, del municipio de Bello, quienes ayudaron en este rescate y lograron sacar con vida a estas 10 personas por fortuna, Nacho. Pero mire, que sea el propio alcalde del municipio de Copacabana, Óscar Restrepo, quien nos indique, quien nos cuente qué fue lo que sucedió allí en este accidente que por fortuna no dejó víctimas mortales. Son 10 personas rescatadas del helicóptero, las 10 con vida. Algunas con algunas contusiones pues, delicadas, fracturas, en fin. Pero el reporte según los paramédicos y los médicos del cuerpo bomberoso es que pues, ninguno tiene pues, peligro para que pronto pierda su vida. Según algunos testigos se le apagaron los motores, volvió y los encendió. Pero valoro como mucho la pericia del piloto. Toda vez que se pudo ver que él buscó este lugar como para aterrizar de una manera más segura. Pericia no, la superpericia, porque es que yo digo que a un helicóptero le cae el motor, para mí eso es muerte fija. Claro, y además porque es que logró aterrizar en una zona donde no hubiera como tanta afectación. Nacho, allí está el momento del rescate. Este es un 3 metros, 3 métricos para haber aterrizado donde era, ¿sí o no? Exacto, es un terreno que había allí despoblado muy propio y propicio para que hubiera aterrizado. 3 metros, le faltó nada prácticamente para que hubieran podido aterrizar. Vea, don Germán Mendoza, bien. Lo que nos dice don Hernán Rendón. Germán tiene razón en algunas cosas, pero el presente es el resultado del pasado y el futuro será el resultado del presente. Me caló lo que usted acaba de decir. Me caló, don Hernán, bastante, porque vamos a seguir en esta discusión. Uribe, Santos, Nacho, por eso es que decíamos que ese digo. tema no deberíamos ponerlo como agenda política, porque ese tema deberíamos dejarlo a un lado. Estoy de acuerdo con Duber, dejémoslo a un lado. Y ese proceso siga su curso, pero que no sea lo que nos ponga ahora a devanar los sesos de que estuvo o no estuvo, que mató o no mató. Claro, que paguen lo que tienen que pagar, como todos los delincuentes, pero que no sea eso la agenda política, Y esperemos, Nacho, que una vez el presidente Santos termine su mandato también se haga a un lado, que no sea como Uribe, que ya está muy cansón Uribe, realmente o metiendo nuevamente las manos Pastrana. en todo. No. Los expresidentes se han hecho a un lado, son asesores, bienvenida a la asesoría, su conocimiento, pero tampoco dejen que otros gobiernen, que otras personas, que hay jóvenes también se metan al campo de la política y que no sigan manipulando el país de esta manera, que estos 2 señores ya se hagan a un lado una vez Juan Manuel Santos salga del poder. Para que usted nos deje más preocupado, me saca carita. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador hoy con las FARC? Hablando del tema. Para sacarlo de un lado, para que vea usted cómo es la movida. Sí. Eso es para llorar. Mire, noticia del día, pero la tenemos que sacar de la agenda, pero ahí están los de la FARC porque ya se dieron cuenta que era negocio. Pues Nacho, mire, lo que indicó el gobernador fue que se va a reunir esta semana con el ministro del Interior y el ministro del Postconflicto
porque la mayoría de guerrilleros, o muchos guerrilleros que estaban en zonas veredales que no eran de Antioquia, se están viniendo para Antioquia. Dicen ellos, hay incumplimiento por parte de los acuerdos, por parte del gobierno nacional. Estas personas pues ya les dieron un dinero, pero no saben qué hacer, ¿cierto? Entonces hablábamos con el gobernador y él nos decía, lo que pasa es que el proceso está mal hecho, el proceso está cojo, el proceso todavía no va bien. ¿Por qué? Porque estas personas ni las han capacitado, ni les han dado una oportunidad de demostrar que pueden ser útiles a la sociedad. Entonces estas personas que están haciendo, se están viniendo para Antioquia a diferentes lugares. Ayer hablábamos de que ya el gobernador decía que eran 17 zonas veredales en Antioquia. 17 diferentes. Imagínense, crecieron 10 más. 5, 7 y ya 10. Digamos que informal. Exacto, informal. No es que hayan sido creadas. Son grupos que se van viniendo para allá. Exacto, se están viniendo grupos de diferentes departamentos y otros que se están fraccionando de acá en Antioquia. O sea que tenía razón el gobernador de Antioquia. Pero sería bueno averiguar cómo estaba en otros departamentos. Pero es que me imagino que finalmente se van para donde les queda cerca. Finalmente lo que estaban manifestando... Más recursos, más posibilidades. No, sino que por ejemplo lo que estaban manifestando era que con esa implementación de las carpas azules que iban a poder estar recibiendo mayor capacitación, iba a tener como de pronto esa trazabilidad o esa transición con la sociedad. Pues es que acá estamos más organizados. Pero el secretario del gobierno encargado indicaba que Antioquia es en este momento el departamento que más guerrilleros, exguerrilleros tiene. Pero ¿sabe que lo que está diciendo también es cierto? Porque Germán y yo lo hemos hablado en muchos programas. Si algo está organizado aquí, es todo eso. Acá. O sea, Antioquia tiene y sabe cómo manejar la logística, reinsertados, restitución. Debe ser hasta bueno, Nacho, que estén aquí para que el gobernador, que está tan acucioso con esto, con las autoridades, estén vigilantes a que esta gente no se vaya a volver a conformar otras bandas o a... Ese es el peligro. Pero eso no lo detiene nadie. ¿Cómo hace pues para que 2, 5, 10 o 100 personas dejen de delinquir? Pero mire que el Pero gobernador... es que no podemos decir pasada, que los que están llegando llegaron a delinquir. No, mire, la semana pasada el gobernador incluso claro. lo dio a conocer, que en una zona que estaba específica para estas personas hubo 67 que se trasladaron a una finca en Mutatá porque se quisieron ir para allá. Del Gallo, vinieron del Gallo. Exactamente, y allá entonces donde estaba verdaderamente la que estaba establecida, se quedaron con 400 personas cuidando a 6 que se quedaron allá. Entonces el gobernador dijo, pero ¿cómo es posible que esta gente se vaya para otro lado donde no es la zona de normalización oficial nombrada por el presidente y aquí no pase nada? Quedan tantos agentes para cuidar a 6 personas y esto, ¿qué va a pasar en Antioquia? Pero eso que muestra la improvisación del gobierno nacional. Exactamente. Pero miren, Nacho, estas son las nuevas zonas veredales, por decirlo de alguna manera, de manera informal. Están en Urrao, están en Murindó, a Medellín también, dice el gobernador, llegaron 13 excombatientes de las FARC, están en Risaralda, están también otros que se están desplazando hacia el Chocó. Yo le hago una pregunta. ¿Esas zonas ya se acabaron? Sí, las zonas ya son libres de moverse por el país. Sí, ahora se llaman espacios. Pero es que ahora, Nacho, sino que es que el problema es que se están moviendo en grupos. Eso. En grupos. Pues porque se conocen. Se conocen. Es que y el problema es que no tienen posibilidades, Nacho. Pero es que empiezan a mover. No. Focos de problemas futuros. Vuelven a lo que siempre han sabido hacer. De cierta manera, lo que yo digo es que esas zonas que ahora se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que apenas están empezando a implementar, pues les van a llegar esas ayudas, digámoslo así, y esas capacitaciones. ¿Cuál es el asunto? Es que tampoco hay una garantía en cuanto a la seguridad de que no pase como la Unión Patriótica, que los estaban exterminando. O sea, ahí es donde uno dice... ¿Qué tanta es la seguridad que le está brindando el Estado, aparte de las ONG o de las organizaciones del Estado como registraduría? Es un punto importante, Duda, lo que está diciendo Yasmín, porque si alguien se está quejando de incumplimiento, son ellos hacia el gobierno, que el gobierno les está incumpliendo. En Cali, por ejemplo, uno de los señores que sirvió como mediador para lograr estos acuerdos, un empresario vallecaucano, decía: el gobierno les está incumpliendo a estos señores, no les está dando lo que les prometió. Es terrible porque eso es lo que dice José Fernando, eso es cultivar, ¿cómo es? Abonar el terreno para que esta gente vuelva y delinca. Si les incumplen a ellos, pues ellos van a decir, ¿por qué voy a cumplir también? Entonces a mí me parece que ese tema es delicado y no podemos tampoco señalar a que porque se movieron para aquí y por allá es que ya van a armar bandas, porque eso no lo sabemos. Y trasladar el problema de las zonas rurales a las ciudades. Pero dígame, José, párenle bolas a lo que están diciendo aquí.
Ustedes se imaginan, ya estamos sin fondos, porque el gobierno está sin fondos. Sí. No va a tener para pagar plática ni les va a cumplir. Y Grave. póngale la firma que entre el próximo presidente, que este no es el cuento mío, yo tengo que pensar en otra cosa, menos fondo y menos, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, va a crimen por todas partes, Nacho, porque no saben de qué más vivir. Vea, Mientras, eso nosotros- sí, los señores allá en Bogotá muy ricos, con sus escoltas, en el Senado, pan, y la plebe allá, peleándola. Y es que esa es la tristeza. En algún momento hablábamos con la directora del CNE y nos decía pues que efectivamente los habían capacitado, que eran muy disciplinados, los habían capacitado en diferentes técnicas para hacer pan, zapatería, etcétera, bueno, para muchas cosas. Pero a lo que vamos es que, bueno, estas personas ya tienen el conocimiento, pero si no tienen una asesoría, Nacho, es que no son personas de la ciudad, son gente que ha vivido en el monte toda la vida y que no saben cómo es la dinámica de una ciudad, de un municipio urbano. Gravísimo. Un ¿Y acompañamiento sabe por qué en que se Antioquia? Porque es que en supone- Antioquia hay plata para todo. Eso. O sea, para toda extorsión, para toda vacuna, no, aquí Nacho. aquí somos tan ricos que vamos para mantener el gobierno, Pero mire, a la gobernación, a la alcaldía y también sostenga todas estas pero delincuencias. es que mire que eso es muy grave, porque supuestamente ese acompañamiento en seguridad, en recursos, en capacitación y en oportunidades fue lo que prometió el gobierno. Entonces vuelva e incumpla. Y nuevamente el gobernador Luis Pérez es el que hace visible que eso está pasando en Antioquia. Muy buena la pregunta ahorita, José. ¿Quién sabe si será en la única parte donde están incumpliendo? Pues al menos es el Sabemos. único que ha hecho esto visible a nivel nacional, sí. No tenemos reportes de otros Pues el departamentos. resto está muy Exactamente. contento mandándonos a todos para acá. Nacho, Ay, madre. yo voy a decir algo que a usted no le gusta. Bien Usted se pueda. molesta cada vez que yo recuerdo el pasado, pero mire, a mí me parece que tampoco seamos tan pesimistas porque entonces apague y vámonos no sé para dónde, porque los vecinos no están como muy bien que digamos. A mí me parece que sí hay que tener en cuenta experiencias de procesos pasados para saber qué han funcionado. Y aquí nos lo decía el señor, el de la Oficina de Reintegración. Funcionó lo de los paramilitares aquí en Medellín, en Antioquia, hubo sus fallas como en todos los procesos, hubo 12.000 colados y toda la cosa, y disidencias, como los estándares internacionales lo dicen, que ese es más o menos el 10%. Es decir, funcionó, se le dio la oportunidad a grupos armados ilegales, a los señores de las AUC aquí, unos trabajaron, otros no trabajaron, otros están ahí entre la población y no los conocemos, ahí están, uno no sabe quién es su vecino. Es decir, no podemos pensar que todo va a ser una catástrofe porque tenemos que basarnos, Nacho, en ese pasado que a usted no le gusta recordar, en los procesos pasados donde ya se tiene experiencia para hacer ese tipo de cosas. Que hay fallas, por supuesto, pero qué bueno que las cosas funcionaran y que esos que decidieron apostarle a desmovilizarse y a volver a la vida civil, pues cumplan como los cumplieron otros en otros grupos. Me parece que... Pero mire, Germán, No, está bien, aquí en vea, es que lo que dice Antioquia, Germán es válido. El pasado es y listo, y funcionó. Usted tiene Y eso está Nacho, bien. no funcionó del Mire, si nos quedamos mirando el pasado, ahora estamos viendo este presente, que lo ponen aquí ustedes sobre la mesa, entonces ya están Eso. desplazando por todo el país. Exactamente. Doña Marina, ¿cómo que les están incumpliendo el gobierno? ¿Le parece poquitas las prendas que le están dando? No, señora, a los que A los combatían, rasos, a los rasos. a los A rasos los del están terreno. abandonados. Santrich y el resto están muy está muy rico en bien, Bogotá, claro. van a recibir buen salario, escolta el resto. No importa. ¿Y Nacho. quiénes eran los que dan la cara en el campo y En quiénes eran los los que combates. peleaban Nacho, y quiénes eran los que y no mataban? solamente los guerrilleros, sino también la condición en la que se encuentran muchos policías en el terreno, en diferentes departamentos, que incluso con los hechos que habían ocurrido hace 2 semanas más o menos, con la muerte de estos campesinos, manifestaban que también los estaban dejando en un abandono total. Bueno, Miren, terminamos Nacho, este debate, Nacho, señores. Me voy para una pausa. Y eso que funcionó es Espera, a ver, entonces debatible, primero, Nacho. José Fernando Gil. De que funcionaron es debatible, Nacho, porque funcionaron para las cabezas en los 11 procesos, pero no para las bases, porque las bases siguieron movilizándose. De ser guerrilleros de un transformaban. grupo, se cambiaron Sí. el brazalete y No pasaron a ser de todos, otro. no todos. Por eso, se pero- El esforzaron a porcentaje ser de disidencia paramilitares. que tiene los estándares Entonces, internacionales que hablan del 10%, que es lo que se espera que pase en cualquier pero uno habla con desmovilización. las personas que están en zonas de presencia de guerrilla, dicen los mismos hombres que tenían un brazalete, una vez culminó X proceso, se alzaron otro Porque ese es su brazalete. trabajo. Ese es su Es trabajo. Muy bien. es lo que Usted, saben Hugo, hacer. para los Nacho, mire, comerciales. acá en Funcionó Antioquia entre operaba el comillas. Frente 34 de las FARC. Ellos se vinieron de otros departamentos y ese frente se dividió en las 5 zonas veredales. Se fueron de los lugares donde operaban. Ahora regresan a esas mismas zonas donde operaban. Me pregunto yo, allá los conocen. ¿Saben quién es el comandante del frente? Sí. ¿Saben quién era el que extorsionaba? ¿Saben quién era el que tenía la autoridad? ¿Cierto? Por decirlo de algún modo.
no van a volver a lo mismo si la gente sabe quiénes ¿Dónde son. está el negocio? Y además el narcotráfico. ¿Dónde está el negocio? En la extorsión, en las arepitas, los huevos, la leche. ¿Quiénes son? En hacer No se han retenes, vacunar. todavía. Mírelo el Y la secuestro. Entonces, droga. ¿será que va a empezar a salir el secuestro otra vez? ¿Será que entonces el negocito hay que recuperarlo porque era muy buen negocio? Gravísimo. Volvemos. Esteban, muchas gracias, hombre, por su comentario. Me dice que rico, que es válido el debate y lo tendremos que seguir haciendo aquí. Y Antioquia es una zona importante en votación. Ojalá que los antioqueños, mediante este programa y muchos otros, digo en especial este, porque como aquí no somos ni allá ni acá, estamos en la mitad lo más de bueno. No estamos recogiendo firmas para Germán Vargas, pero tampoco estamos apoyando ni para Germán Mendoza, a cuáles salen los 5 candidatos del centro. Ni para Germán Mendoza. Ni para Germán Mendoza, no, aquí somos neutros. Yo insisto y aquí peleamos delicioso, pero lo que sí tenemos claro todo es que estamos esperando propuestas desesperadamente del que sea. Yo voto por la persona, no por un partido, si no, mi mamá me va a regañar porque mi mamá era más conservadora. No, por Dios, eso era conservadora hasta el alma. No, yo voto por la persona, por aquellas propuestas. Bueno, primero, hablemos de lo malo, tristemente, y después me va a hablar de lo positivo. Lo malo es este señor del Gaula que capturaron. Así es, Nacho, muy bien. Bueno, no, Nacho, miren, resulta que en octubre del año pasado se presentó un secuestro acá en Medellín. A propósito de secuestros, pues este secuestro era un ciudadano extranjero. A él lo secuestraron y posteriormente lo asesinaron, pues lo hallaron muerto. Pero el hecho de esta captura se produce del señor John Freddy Díaz, del Gaula de la policía, porque esta persona le estaba exigiendo a la familia del secuestrado dinero para entregarles información. O sea, inicialmente él comenzó la investigación de este secuestro y como vio que la familia del señor pues era de modo y tenía modo, era pudiente, pues les estaba diciendo que le entregaran plata para poder entregar detalles de la investigación y poder acelerar. Se volvió intermediario ahí, Richie, y la plática era para él. Y la plática efectivamente era para él, pues la familia lo denunció y allí quedó capturado. Bueno, y la noticia buena es, hombre, gracias a una acción de la policía, entonces sí logramos recuperar a estas dos personas que iban a secuestrar o que secuestraron. Así es, Nacho, mire, la historia sucedió fue ayer, a las 8 de la noche de ayer, en el corregimiento de Santa Elena. Allí pues dos mujeres fueron secuestradas, Claudia Restrepo y Silvia Elena Hatfield, de 50 años, de nacionalidad tanto brasileña como estadounidense. Se las llevaron a las dos mujeres, las sacaron de la vivienda. A Claudia Restrepo la dejaron unos metros más adelante, pero a la otra mujer se la llevaron. Nacho, mire, que sea el comandante de la policía metropolitana. Como si la brasileña sigue secuestrada. No, la lograron rescatar. Pero que sea el comandante de la policía metropolitana, el general Óscar Gómez Heredia, quien nos cuente detalles de cómo sucedió este hecho, y ahorita escuchamos a Claudia Restrepo. Presentan en la vereda La Palma del municipio de Guarne. Después de que tenemos conocimiento del caso, hay un trabajo importante coordinado con la Policía de Antioquia, la Metropolitana del Valle de Aburrá, con nuestro Gaula, la policía, lo que nos permite tener primero un acercamiento con las víctimas, generar una confianza. Y a partir de allí se genera todo un dispositivo en los alrededores de la vereda, en el municipio de Río Negro, y eso hace que estos delincuentes prácticamente tomen la decisión de dejar en libertad a Silvia. Bueno, inicialmente estos delincuentes llegaron fue allí a hurtar a la residencia, pero en la medida que no encontraban elementos de valor, querían también los dineros que tenían en sus cuentas. Hay algunas exigencias de esos dineros, pero gracias a esa información, sobre todo esa confianza que tuvieron las víctimas en informar oportunamente a la policía, nos permitieron adelantar las investigaciones. Diego Roldán nos dice, ¿dónde está el ministro de Educación para proponer educación técnica para los desmovilizados? No, ahí no vemos. Daniel Gómez, Nacho, y estos guerrilleros se están agentando en zonas de Antioquia donde más cultivos de coca hay. Seguramente Juan Esteban me dice, utilizar la justicia para hacer política puede ser peor que utilizar las armas.
Las FARC a través de la JEP pasarán de matarnos a encarcelarnos. Vamos a ver, esperemos que las cosas no lleguen por ahí porque, mejor dicho, como siempre, Iguapague. Y vámonos, doña Marina Nao, ¿cómo les está incumpliendo el gobierno? Ah, bueno, ese lo habíamos leído hace un rato. Bueno, presupuesto de 200, ¿cuántos billones? Y está aprobado, según me dijo un televidente 235, acá. Nacho, se lo estoy averiguando. Que efectivamente porque estaba en debate en el Congreso. Hombre, de esos 235, una de las propuestas, y volvemos a caer en el tema político, qué cosa que no me gusta, no es mi especialidad. No, sino que uno llegue y también nos decían, bueno, entonces lo que dice Duber ahorita, no, qué maravilla, ya no hay heridos en los hospitales, ya no está pasando, por ende debemos estar comprando menos balas, menos fusiles, o sea, supuestamente se iban a recuperar unos puntos del PIB, José. Si la guerra supuestamente y ya llevamos para esto bastante tiempo, ¿sí o no? Entonces supuestamente debe haber, esperemos que no se vaya mucho presupuesto todavía para todo este cuento de la guerra, no, pues dice uno, porque era mucha plata. Es mucha plata, Nacho, y esperemos, y como lo dijeron, en el futuro, eso gracias a la inversión. Lo que pasa es que irónicamente se esperaba que con el acuerdo de paz la inversión llegara, la inversión extranjera, y por el contrario se ha ido en los últimos... Pero podría ser de ese fenómeno que hablaba José Fernando en días anteriores, que hay una incertidumbre por el mandatario que va a quedar en los próximos 4 años. Diría yo que después de ser elegido vuelve y cambia el panorama económico, pensaría yo. Sí, por lo menos sí, porque en economía lo más importante es la estabilidad, la confianza. Para poder invertir. Capital nacional. Eso es lo que buscan básicamente los grandes inversores. Políticas claras. Anthony Celis, así es, señores, con pasión y argumentos, pone las banderas de Colombia, pero con acción. El pueblo es el que lo permite. No salimos a las calles ni paramos. Hay que, mejor dicho, escuchar a estos señores. Ojalá que nos pueda montar un discurso muy bueno. José dice que todavía falta mucho tiempo, que pues habrá que darles para que ahora en las vacaciones de diciembre piensen. Pero ¿sabe qué hacen en vacaciones? Eso se van, entonces voy a hablar con este, hablemos con este. ¿Cuántos boticos me pones? ¿Cuántos botes? Yo necesito tantos botes de tal región, yo necesito tanto tal. Eso termina. Eso es lo que pasa. En regalar. Y viene ese desgaste. En dar regalos para unos, para los otros, y entonces ahí sí somos los mejores, somos aquellos, los otros. Y viene el desgaste del salario mínimo. Y con las proyecciones que hay económicas, me imagino que va a ser complejo, ¿o no? Nacho, pero de todas maneras la inflación no va a llegar al 4% al ritmo que vamos. Entonces uno pensaría que aunque las centrales obreras, como siempre, pedirán el 10, 12%. Y resultan dando el 3%. Y los empresarios ofrecerán el 3%, porque siempre lo ofrecen por debajo de la inflación. Vamos a terminar con un incremento cercano al 4%. ¿Cuánto sería? A pesar del hacer las cuentas, encuentros, reuniones, cercanos. Vamos a empezar a ganar del próximo año, José. ¿Cuánto sería ese 4%? La verdad, no creo que sean 4%. Juan Esteban Belvi me dice, que ha estado muy activo hoy, me dice, no creo en el divorcio entre Santos y Vargas Lleras. Es fingido, hay una agenda en ese sentido y hay una estrategia. Sí, señor. Yo tampoco. Y es que de cierta manera yo no creo ni siquiera en la de Uribe. O sea, Uribe, Santos y Lleras yo los veo ahí como encaminaditos. No, ahí hay estrategia. Hay estrategia. ¿Sabe por qué, Nacho? Claro, porque es que ¿qué candidato se arriesgaría a irse con Santos ahora con la credibilidad que tiene Santos y popularidad? Ni con el Centro Democrático. Entonces les conviene distanciarse para parecer que es hasta oposición y de estar por fuera y después aparecer para tener el aval de los que no están de acuerdo. Ya, con el Centro Democrático sería más fácil, porque estar con el gobierno es estar con el 18% de imagen favorable. Estar con el expresidente Uribe es estar con el 40 y tanto, casi 50%. Sí, por eso hay una diferencia mostrar grande. Como esa posición. Santos va a terminar en menos de un dígito. Póngale la firma. ¿Sí o no? Eso va a ser histórico. ¿Cuál ha sido el presidente que menor? Ya, busque ahí cuando... Samper terminó con una imagen. Usted no me ha dado ninguna noticia hoy. Nacho, bueno, sino ha peleado tieso y parejo, me encanta. Esta es una actividad, hoy ella está con esa, va a ser como se va a lanzar a la alcaldía de Caldas. Ay, no me mande para allá. Bueno, eso va a quedar tan en problema que la verdad no quiero. Incluso, ahora que menciona el municipio de Caldas, pues le tengo una información. Hay que estar muy pendientes, señores, los que nos están viendo, de las sesiones del Consejo, porque está todavía a un pasito de ser aprobado lo de esa parte del parquímetro en 27 calles del municipio de Caldas.
Igual, todavía no se ha aclarado bien cuánto sería el porcentaje que tendría de esos parquímetros. Se dice que es el 20% para el municipio como tal y el 80% para un tercero. Y aparte de eso, porque es que no sería una cuestión únicamente de 5 años, sino más o menos 10 la proyección. Pero venga, Yarmín, yo le hago una pregunta. Es que ahí es donde fallamos nosotros los ciudadanos. Sí. Porque me imagino que esto es una licitación. Sí y no, porque es que ya la tienen muy habladita con una empresa está bien, de Sabaneta. La tienen hablada, pero me imagino que esto es público. Uno podría ir a buscar dónde Nacho, está pero o es no. Que ahí, eso no es lo lo pública. bueno. Usted lo que está denunciando es, ya tienen el negocio montado entre Caldas y Sabaneta y no es pública la licitación. Todavía no ha sido público. Incluso el asunto también, y retomando el tema de lo de la casa consistorial, no me voy a alargar mucho en eso. El asunto es que la licitación de ese proyecto tan grande, que tiene una inversión de 22.000 millones de pesos del área metropolitana, lo hicieron, pero sin montar la licitación. Entonces, imagínense en un parquímetro. Y vamos a tener que llamar indefectiblemente al alcalde de Caldas. Yo lo he llamado, Nacho, lo he invitado. Y no incluso viene. No ha querido venir. Bueno, vamos alcalde. A ver. Ahí están las puertas ojo, pues, abiertas. alcalde, nos deja con esa herencia de lo que dice Yarmín. Porque para uno montar, a mí me gustan los parquímetros. Me parece que esa plata puede ser bien utilizada. Nacho, sí, pero en educación, en pero aceras, que no pase como pasa con las fotomultas acá en Medellín, que está tan bien acomodado a un privado que el único que resulta ganando es el privado. José Fernando Nacho, están en debate en el próximo debate del muy bien, lo que sí sabemos de ese presupuesto es que todo... es de 235 billones, más o menos, un incremento de 2 billones, eso es menos del 1%. Y con unos recortes grandísimos en deportes, en varias cosas. Obviamente, por lo que me atrevería a pensar que es candente el debate, o sea, no es tan fácil que se pueda en realidad aprobar el presupuesto. Bueno, usted me había dicho que para mañana teníamos el tema, pero entonces Germán se me quiere adelantar y me parece muy prudente. Bueno. No, es que yo le había dicho a José que investigáramos más acerca del famoso cartel del cemento, porque esto pues como que no es nuevo. Y sobre todo con una empresa ¿Usted qué tiene para contarme? No, Nacho, pues qué pena metérmele a José. No, es que le había dicho que averiguáramos antecedentes sobre esto. Bueno, pero sirve para mañana. No, Nacho, lo que pasa es que la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que ha calificado o ha metido a Argos, Holcim y Cemex como integrantes de un cartel del cemento que manipulaban los precios y también se distribuían en el mercado en Colombia para inflar los precios básicamente. Y para quebrar competencias. Exactamente. Digamos que eso no es que sea raro ni que sea nuevo. Lo nuevo es la respuesta de las empresas y básicamente la que nos toca a nosotros, que es Argos. Pues Juan Esteban Calle, que es el presidente de Cementos Argos, publicó un video en la página de ellos rechazando rotundamente estas acusaciones. Yo quiero que lo veamos porque es muy cortico. Ellos también lo hicieron Cemex y ¿cómo es que se llama? Holcim, la otra cementera, negando esto, pero al menos este presidente grabó su video y esto fue lo que dijo. Insinuando que en Argos subimos artificialmente los precios para cobrarle a los colombianos por cada saco de cemento un precio que no fuera justo. Nosotros no aceptamos ese señalamiento, muy por al contrario. Todos los días trabajamos para tratar de llevar nuestro producto de una forma muchísimo más accesible a todos los colombianos. Adicionalmente nos están imputando un acuerdo de mercado, que está diciendo la superintendencia que las participaciones de mercado entre los competidores de la industria no variaron de forma significativa en el periodo analizado. Eso tampoco es cierto. Lo que muestra el análisis del mercado es que las participaciones han variado de forma importante, significativa. Para nosotros cada milésima de participación de mercado es importante porque nosotros nos luchamos el favor de los colombianos, el corazón de los colombianos, la confianza en nuestra marca en cada ferretería, en cada obra en construcción, en cada gran proyecto. A mí, doctor Juan Esteban, lo que me queda como duda es por qué el precio del cemento en bulto, y lo digo con conocimiento de causa en la construcción, de una casa que estaba haciendo, llegó a los 27, 28 mil pesos y en este momento vuelve y cae, están 20.500, 21.000 pesos. Y esto pues digamos que se creció hace 2, 3 años, sube por allá y cómo... Pues y todo ha subido, y cómo llegó, o a no ser de que tenga unos márgenes de utilidad tan altos, José Fernando, queda la duda. Nacho, y además porque es que, de cierta manera, es un ejemplo que a mí me recuerda ese cartel de los pañales y del papel higiénico. Es lo mismo. Sí, por eso, o sea, es que es otro papel higiénico y los cuadernos. Ellos lo que sustentan es que en realidad el precio del cemento no ha subido tanto en estos años
Y entonces, que es una muestra de que no existía tal cartel, sostienen ellos. Pues no solo los de Argos, sino los otros. 27.000 y de repente otra vez, no, ya voy, compro 20.000, 20.500 y yo, y 7.000 pesos sobre 20.000 es un incremento alto. Sí, porque Sí. cuando es bastante, Nacho, hace mella. y daticos de Argos. Vea, Argos la fundaron en 1934. Es uno de los pilares del denominado Sindicato Antioqueño o Grupo Empresarial Antioqueño. Recordemos que la fundó Jorge Arango Carrasquilla, Sí, no sé si señor. familiar suyo, porque termina siendo Ojalá. sobrino nieto de Tomás Carrasquilla. No, ese no será chiviado. No. Óigame, no. Y usted Ojalá. Resulta siendo sabe pariente. que el nombre Arango es de Arango Gómez. En los fundadores había Arangos y había Gómez. Sí. Entonces ahí sale el Argos. La presidió por más de 35 años Adolfo Arango, que es uno de los artífices del sindicato. O sea, él fue uno de las cabezas, un respetado empresario de origen liberal, uno de los que defendió a ultranza a Ernesto Samper en el año 98. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Y después de él estuvo Jorge Alberto Vélez en la presidencia del Grupo Argos, porque obviamente esto se convirtió en un grupo con inversiones en puertos, en cemento, en varios negocios. Importante presencia en Estados Unidos, donde tienen el cuarto negocio de concreto en ese país. En Centroamérica, en Haití, Panamá, República Dominicana, tenían importante presencia en Venezuela antes de la llegada pues del régimen que en este momento está al frente de ese país. Y hoy por hoy la maneja el Grupo Argos, la maneja el señor, se me olvida el nombre en este momento, el Grupo Argos, pero la cementera la maneja Juan Esteban Cachi. Ex EPM. Ex presidente de EPM. Gerente. Ex gerente de EPM, sí, ex gerente de EPM. Usted que me lo pone Y en el negocio de Argos, el 47% es concreto, el 40% es cemento y el 13% son otros productos. Sé que Cementos Andino se quebró. Es que por aquí la gente empieza a hablar. Más de 11.000 empleados. Sí, Ellos no, empezaron es a que es comprar grande. cementeras y se apoderaron Por del ahí negocio. dice que Tienen el 51 o 52% del mercado. No sé qué tan cierto será, dice Gustavo Santa, no serán guayabas. Lo del cartel del cemento, ¿por qué será que Holcim se ha ido de a poco de Colombia? Bueno, mejor dicho, hay ahí que esperemos que no, ojalá que no, porque yo le creo a las empresas del mal, o el ya no llamado sindicato antioqueño. Pero sí, ha Pienso tenido que muy buen mostraron nombre. transparencia, buen nombre, ojalá que todo esto sea. Pues ese señor, yo no sé, mi abuelo... Jorge Mario Velázquez es el presidente del Grupo Argos. Hoy por hoy. No, mi abuelo se llamaba Secundino Carrasquilla, un nombre bien raro, Secundino Carrasquilla, primo hermano de Tomás Carrasquilla. Usted sí es medio familiar, usted, los de Argos, pero Nacho, no me le dio cuento. ni una acción. Pues qué de pronto, tristeza. Adolfo Arango reclame. era el accionista principal del Nacho, Grupo Argos. reclame. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. En Eurosupermercados vivimos el ahorro efectivo. Encuentra de martes a viernes increíbles descuentos en diferentes categorías. Somos servicio, calidad, abundancia, frescura y ahorro efectivo. Te esperamos. Coach. Llegó el momento de evolucionar a un tipo de profesión más cool. Ejerce como consultor, coach independiente o líder coach y haz parte de los profesionales evolucionados de este mundo. Inicio de la certificación 8 de noviembre. Búscanos en shakersacademic.com o llámanos al 403-3308. Shakers Coaching Academic. Semilleros Universidad de Antioquia, 26 años sembrando futuro, promoviendo a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje en el desarrollo de habilidades cognitivas, operacionales y actitudinales. Semilleros en astronomía, biología, física, matemáticas, química y exploradores con sentidos. Inscripciones abiertas 219-5648. Bueno, don Mario Restrepo me dice, mi abuelo se llamaba José Joaquín Campuzano. Esos campusanos también fueron unas grandes familias, como todas las que hay aquí en esta tierra. Liliana, para que no se me vaya en blanco, que hoy no me ha contado nada. ¿Cómo que no le he contado nada? Nada. Así Pero como ya le para- voy a contar, Nacho, porque me va a desquitar ahorita, sí que me dieron el turno. Le voy a contar, eso es un tema que
llamó la atención, es del municipio de Itagüí, y hoy se realizó el primer seminario sobre feminicidio y nuevas masculinidades. ¿Y cuáles son las nuevas ese segundo me encantó. ¿Cómo le parece, Nacho? Porque a mí me parece que este tema es muy importante que se ponga en la agenda, porque siempre hemos visto el maltrato es hacia las mujeres, pero ¿quién dice que las mujeres no maltratan a los hombres? También se presentan casos, y no crean, Nacho, hay mucha gente que por ahí va diciendo que la mujer le pegó, que una cosa. Entonces sí me parece que este tipo de cosas se estén presentando, lo están haciendo en la alcaldía de Itagüí, se invitaron a todos los alcaldes del Valle de Aburrá, y es con el fin exactamente de erradicar la violencia de género. Y de género no solo estamos hablando de mujeres, sino de mujeres y hombres. Entonces un tema bastante Lili, interesante. Una consulta, cuando... la famosa consulta. Y la consulta, Ella sí. se llama Yasmín Consulta. Imagínese, vamos a montar un programa. Cuente. No, sección. Bueno, le hago una consulta. Sí. Le estoy dando una sección y me dice sección. Deme un programa, Yasmín Consulta. Ya se le metió. Cuando un transgénero, o sea, de hombre a mujer, pues se siente como mujer y se está tratando de clasificarlo en feminicidio, cuando es la transición de mujer a hombre, ¿se entendería como masculinidades? Ahí la verdad, Yasmín, no tengo la menor idea. Yasmín. Hay que mirar la Sigo consultando. No, yo le voy a decir una cosa. Al pan y al vino. O sea, hombre, No, el que se eso. transformó es otra cosa. Eso pues yo sí lo voy a dejar ahí. Está bien. Y no tengo ningún problema con eso. Pero el pan y al vino, sí. Yo supongo que es tratado como está en la cédula, lo que Sí, decía sí, Ana. Sí. Ah, bueno. Bueno, entra Diego en feminicidio Roldán, ni nada. vea, don Diego, sí, es que es el gran temor de muchos países. Ni siquiera son los monopolios. Existe una palabrita por encima de eso. ¿Usted sabe cuál es, Elena? ¿Cuál es? Oligopolios. Monopolio es cuando es uno solo el que está dominando Y los todo el otros cuando mercado. se agremian. Oligopolios es cuando son 2 o 3 grupos que manejan todo el mercado. Y eso se ve mucho en Colombia. Don Diego Roldán nos dice, Nacho, está el cartel del ladrillo, del cemento, de la pintura, de la pega, volvió moda, de la Nacho. cerámica, de la varilla de hierro, en Pero toda la mire. construcción. Eso, la utilidad es poca, pero las ventas son toneladas. Yo no creo, le digo la verdad, don Diego, que la utilidad sea tan poca. Cuando uno mira los balances aquí con José Fernando Gil, uy, por Dios, bueno, unas platas importantes. Pero es lo mismo que hemos dicho, Nacho. Cuando la ley deja el espacio, olvídese que cuando es tan ambigua en todos los temas, siempre esos espacios lo van a aprovechar aquellas personas que están pendientes de eso para meter las ¿Usted sabía cositas. que en Colombia había un cartel del gobierno? O defendido por el gobierno, no sé si ustedes recuerdan, el de la urea. La urea, que es un fertilizante, Sí, utilizado en el agro sí. fuertemente, pero resulta que aquí en Colombia la urea llegó a costar 80.000 pesos. Si usted iba a Ecuador y costaba 10.000 pesos el bulto. Pero eran los aranceles y el gobierno protegiendo a ese importador exclusivamente. ¿Te acuerdas de la noticia? Cuando hubo el paro, Sí, precisamente. protegiendo a un solo importador en Colombia. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Eso sí es verdad. lo mismo hablan del cemento. Y lo de Dicen las que el vías. cemento en el Ecuador vale la mitad que el cemento colombiano. Wow. No sé, no lo tengo confirmado, pero lo escuché, lo leí y dicen eso. Vaya a Ecuador, no sé si Ecuador será que está mejor que nosotros, no creo. Recordemos que es una economía dolarizada, Nacho, Sí. y vale la mitad. Es diferente. Imagínese. Nacho, le tengo una noticia que no tiene nada que ver con el cemento. Cámbiala porque tengo 2 minutos para despedir. Muy rápido. Yo me Mire, no se he complica el tema de los pilotos y lo de la huelga y todo esto porque en la Corte Suprema, usted decía cuánto se va a demorar esto, pues se va a demorar más. Ay. Porque la Corte Suprema de Justicia devolvió todo el expediente del tribunal, que porque faltaban audios y algunos folios y no sé qué más cosa y que no es posible fallar con expediente incompleto. Pues entonces le concluyo. Para dilatar Estamos a tiempo usted y yo de nos hacer unas clases de pilotos. Ah, sí. Nos graduamos y estamos con el puestecito allá en Avianca mientras esto se resuelve. Bueno. Y con lo que ganaban antes, pues estaba como bueno. Aquel- Con lo que están pidiendo, pues mucho más re bueno. Aquellas cosas de Órale. las que hemos hablado aquí Vamos a para hacer una dilatar esto. pausa porque ya viene Germán con todas las noticias aquí en Nos Cogió la Noche. Gracias a todos. Mañana estamos aquí muy pendientes, Pope. sobre todo de los deportes. Hoy hablamos mucho de deportes. Sí, Nacho, nos perdimos la ficha de ¿Ya se Champions. terminó la Vuelta a España? ¿O cuál vuelta se ha terminado? No, Nacho, pero estamos en Champions. Ay, Ahí no, ganó el Bayern, lo mismo, ganó el mismo. Barça, ganó el PSG. Eso, los mismos contra los mismos. Bueno, vamos con noticieros, ya volvemos.
tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Cosmovisión Noticias. Soy Germán Mendoza y conmigo está, como siempre, con toda la información deportiva, José Luis Alarcón. José Luis, buenas noches, hablemos de Champions League. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. La liga de competición más importante de clubes de Europa que trajo resultados positivos. Para el Bayern, que jugó James 12 minutos, no jugó mucho, pero ganó. Y también para Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus, que ganó por la mínima diferencia, pero el colombiano fue figura. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Y vamos con las noticias. 10 personas lesionadas dejó el accidente de un helicóptero del Ejército en el municipio de Copacabana. Este helicóptero había salido hacía unos minutos del batallón Coronel Ospina, ubicado en esa zona del norte del Valle de Aburrá. Tenía como destino la base militar de Tolemaida. Un helicóptero del Ejército que partió desde el batallón Pedronel Ospina con destino a Tolemaida se vino a tierra esta mañana en zona rural del municipio de Copacabana. Son 10 personas rescatadas del helicóptero, las 10 con vida, algunas con algunas contusiones pues, delicadas, fracturas, en fin. Pero el reporte, según los paramédicos y los médicos del cuerpo de bomberos, es que pues, ninguno tiene pues, peligro para que de pronto pierda su vida. Una máquina y 3 ambulancias con apoyo de la concesión Atovial y el cuerpo de bomberos de Bello atendieron la emergencia. Según algunos testigos, se le apagaron los motores, volvió y los encendió, pero valoro como mucho la pericia del piloto, toda vez que se pudo ver que él buscó este lugar como para aterrizar de una manera más segura. Los ocupantes del helicóptero fueron remitidos al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín para una valoración médica. Cosmovisión Noticias habló con uno de los testigos de este accidente del helicóptero del Ejército. Él además ayudó a rescatar a varios de los heridos. Esto fue lo que nos narró. Nosotros, cuando vimos que perdió altura, nos salimos por aquí, por como todo es pavimentado, salimos por la vía y llegamos aquí en momentos a auxiliar al personal que está entre el helicóptero. No, vinimos y vimos ya así como se ve el helicóptero ahí y ayudamos a sacarlos. Había uno que el que estaba más aporreado, sí estaba aprisionado y lo regamos a sacar y sí lo sacamos hasta allá arriba, la parte alta que se veía ya, hasta lo subimos, hasta que llegaron ya las autoridades, ya como que habían informado de que el helicóptero había caído en este predio. Vamos a cambiar de asunto. El Gaula de la policía rescató en el corregimiento de Santa Elena en Medellín a una ciudadana brasileña quien se encontraba secuestrada en ese lugar. Junto a ella también fue liberada la hermana de Juan Camilo Restrepo, actual negociador del gobierno con el ELN. Yo fui a visitar a mis amigos que viven un poquito abajo de nosotros y me encontré con los tipos que los estaban atracando y los iban a secuestrar. Entonces ella dijo que se la llevaran a ella mejor que a su hijo y yo quise también pues acompañarla a ella, no dejarla sola, que me da mucho pesar que se lleve una mala imagen del país y ahora por el contrario, tanto en su natal Brasil como en Estados Unidos como aquí en Colombia, nos vamos a encargar de dar este mensaje a toda la gente de orgullo por nuestra policía, agradecimiento y confianza. Y a mí me soltaron a la medianoche y a ella la dejaron toda la mañana, pero gracias a la presión de la policía y el manejo estratégico perfecto, la soltaron. Perfectamente en buen estado de salud y no hubo nada que lamentar. Bueno, los hechos se presentan en la vereda La Palma del municipio de Guarne. Después de que tenemos conocimiento del caso, hay un trabajo importante coordinado con la Policía de Antioquia, la Metropolitana del Valle de Aburrá, con nuestro Gaula, la policía, lo que nos permite tener primero un acercamiento con las víctimas y generar una confianza. Y a partir de allí se genera todo un dispositivo en los alrededores de la vereda, en el municipio de Río Negro, y eso hace que estos delincuentes prácticamente tomen la decisión de dejar en libertad a Silvia. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se reunirá con el ministro del Interior. El objetivo de esta reunión es analizar la llegada masiva de exguerrilleros de las FARC al territorio antioqueño. Bueno, ya el señor gobernador tiene una reunión esta semana con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia y también tiene una reunión el día de mañana con el ministro del Postconflicto para verificar todas estas situaciones, porque lo que es grave es que el departamento de Antioquia es el que en este momento está teniendo ya más presencia de todos aquellos
integrantes de las FARC que se vienen desplazando por muchos sectores del departamento de Antioquia, por Anorí, por Mutatá, los que se vinieron desplazados de Córdoba, o desplazados no, que se trasladaron de Córdoba buscando otros lugares, digámoslos como más productivos, donde ellos puedan asentarse y tener sus familias. Entonces, el departamento de Antioquia es el que viene estando hoy en día con más presencia de personas de las FARC. La capital antioqueña tendrá 760 nuevas cámaras de seguridad en el año 2018. El anuncio lo hizo la Secretaría de Seguridad de Medellín. Esta adquisición incluye también unas 760 cámaras que instalarían durante el 2018. Inmediatamente, pues por supuesto, se vincula al presupuesto del municipio de Medellín durante todo el año que se menciona. Pueden ser incluso más cámaras, pero en principio el presupuesto está destinado para este número. Hemos adquirido una serie de mecanismos, una serie de herramientas que lo que harán es fortalecer aún más la manera en que se graban los videos de Medellín, que grabamos videos en alta calidad, que tengan la capacidad de ver qué es lo que pasa con detalle en el territorio, que tengamos menos puntos ciegos de la ciudad para que en efecto el delito no se nos esconda, para que aquel que en efecto quiere cometer actos delictivos, que quiere lucrarse precisamente de rentas criminales, pues sepa que la ciudadanía lo está vigilando, pero que también hay un Estado que tiene herramientas para combatirlo, como en efecto lo hemos demostrado. Nosotros hacemos una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Atención que la Fundación Forjando Futuros interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Ricardo Sabogal, director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Aquí están las razones. Se ha interpuesto el día de ayer una queja disciplinaria en contra del director de la Unidad de Restitución de Tierra, Ricardo Sabogal. Es una queja disciplinaria que está suscrita por 4 organizaciones: el Instituto Popular de Capacitación, IPC, la Corporación Jurídica Libertad, Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Allí pues se hace una denuncia, primero, de actos de censura que el señor Ricardo Sabogal ha hecho en contra de estas organizaciones, al visibilizar problemáticas graves en toda la política de restitución de tierras. Concretamente, pues una publicación realizada por Forjando Futuros, publicada en la revista Semana, y que el director de la Unidad de Restitución de Tierras, en un acto claro de censura, pues pretendió que fuera desmontada de la revista. Y hacemos también pues una contextualización a partir de las cifras otorgadas que muestran un atraso significativo en la política de restitución de tierras. Pues la Unidad de Restitución de Tierras respondió de inmediato. Dice esta unidad que las denuncias de Forjando Futuros son infundadas y sin sustento jurídico. Además, dijeron que el proceso de restitución de tierras en Antioquia avanza por buen camino. Bueno, esa denuncia no tiene fundamentos fácticos ni jurídicos. Como Unidad de Restitución de Tierras, pues manifestamos nuestra sorpresa frente a una denuncia que realmente creemos que es infundada. En ningún momento hubo censura en contra de la publicación que hizo Forjando Futuros. Lo único que se le pidió a la revista Semana, y es una carta muy respetuosa que el director Ricardo Sabogal le envía a este medio de comunicación, y de la cual ustedes como medios de comunicación también tienen acceso, es que simplemente pues se publicaran las cifras oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras, porque pues es importante que se tuvieran como las dos visiones, y se aportó con esa carta un pequeño boletín de las cifras. La interpretación que ellos siempre han tenido es las decisiones que han tomado los jueces. No tienen en cuenta, por ejemplo, los casos que la Unidad de Restitución en la etapa administrativa ha decidido de fondo, no incluyendo esos casos al registro de tierras despojadas y que ya se vuelven cosa juzgada. Entonces ellos simplemente enfocan el tema de avance con sentencias judiciales. El sector textil confección volverá a las calles a protestar el próximo 26 de octubre y lo hará para exigir del Gobierno Nacional protección a la mano de obra local. Se la hemos venido haciendo. Una es incrementar aranceles del 15 al 40 para la importación de prendas, dado que el costo de la mano de obra en Asia es un 5% del costo de mano de obra en Colombia. 2, bajar aranceles del 10 al 5 para los hilos que se producen en Colombia o que tienen escaso abasto, con el ánimo de que baje el costo de la tela y eso nos mejore competitividad. 3, el monotributo para lograr la formalización de más del 70% del sector que hoy se encuentra en este segmento y que
no le permiten competitividad. Cuarto, que haya unos créditos blandos a través de Bancoldes para que estas empresas ya formalizadas a través del monotributo puedan tener acceso a la reconversión tecnológica. Y ya como medida de política, que esa tiene que ser en el corto plazo, que tiene que ser ley, que tiene que pasar por el Senado, es que se baje el IVA del 19 al 5%. Todos los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá se comprometieron a sembrar por lo menos unos 100.000 árboles. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad del aire de todos los municipios del Valle de Aburrá. Bueno, el compromiso de los alcaldes del Valle de Aburrá ha sido extraordinario. Esta es la primera región de Colombia, la primera metrópoli de Colombia que articula decisiones sobre la calidad del aire, que tiene un POECA, que es un plan operacional para atender episodios críticos, y que toma decisiones sobre el conocimiento científico y sobre las recomendaciones que le entregan los técnicos. Y en ese orden de ideas, los alcaldes se comprometieron con que cada municipio como mínimo va a sembrar alrededor de 100.000 árboles en cada municipio. Es decir, vamos a tener 1 millón de árboles nuevos en el Valle de Aburrá. Y eso es supremamente importante, que se compromete el Valle de Aburrá, el área metropolitana del Valle de Aburrá, con este tema de que le da seguimiento y acompañamiento a esos árboles durante 4 años. Hacemos una nueva pausa, ya vienen los deportes, pero antes los dejamos con la información internacional. Al menos 2 empresas de producción e información palestinas en Cisjordania fueron cerradas el miércoles por las fuerzas israelíes, acusadas de proporcionar servicios a las televisoras de Hamas. Según el sindicato de periodistas palestinos, se hizo cerrar por 6 meses a las oficinas en Hebrón de Palmedia, Ramsat y Transmedias, que proporcionan servicios a las televisiones de Hamas. Además, se detuvo a 2 personas, incluido el responsable de una de las productoras, y realizaron registros en otras 5 compañías. Estas intervenciones realizadas durante la noche tienen lugar menos de 24 horas después del anuncio de Israel de que no negociará con un gobierno de unidad palestino que incluya al movimiento islamista si este último no entrega las armas, no renuncia a la violencia y no reconoce a Israel. El gobierno español confirmó el miércoles que baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes. El artículo 155 contempla la suspensión de la autonomía si el gobierno de Puigdemont no respeta la ley. El jueves vence el plazo para que el presidente catalán aclare al gobierno de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán la semana pasada, apoyado en el referendo que avaló la secesión el 1 de octubre. La consulta fue declarada inconstitucional. Si Puigdemont no da una respuesta satisfactoria, el gobierno podría activar el artículo 155 que requeriría además la aprobación del Senado, donde el partido oficialista tiene mayoría absoluta, agravando aún más la peor crisis política en España en 40 años. Hola, feliz noche y bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos hablando de la jornada de la Champions League que tuvo protagonista. Lionel Messi volvió a ser figura con el Barcelona. En la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado fue el hombre que se destacó y por supuesto los últimos 12 minutos del Bayern de Múnich, en donde tuvo participación el colombiano James Rodríguez. Este miércoles finalizó la tercera fecha de la Champions League, donde la Juventus le ganó al Sporting con un Juan Guillermo Cuadrado que salió figura. Bayern Múnich goleó 3-0 al Celtic y Barcelona, de la mano de Lionel Messi, venció 3-1 al Olympiacos. El antioqueño fue el jugador más destacado de la vecchia señora, que derrotó al club portugués 2-1 con goles de Miralem Pjanic y el que no puede faltar, Mario Mandzukic. Por otro lado, el conjunto alemán continúa goleando a sus rivales, pero con James Rodríguez en el banco, aunque en esta ocasión logró jugar 12 minutos en la victoria del Bayern 3-0 al onceno español. Y por último, el Barcelona pareciera que no siente la ausencia de Neymar, porque la calidad del argentino ha llevado a lo más alto de la tabla a los catalanes en el rentado local y en la Champions League. En esta ocasión venció 3-1 al Olympiacos de Grecia. Y de esta manera concluimos los deportes en Cosmovisión Noticias, mi estimado Germán. Muchísimas gracias, José Luis. Todo un placer. Y gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y que tengan una feliz noche.